y termino en esto, no es que vengo de, me encantó vivir en la tierra y de ahí dije, che, esta vida, qué bueno sería ser abogado. De las oficinas a la tierra hay un camino de ida, pero de la tierra a las oficinas es prácticamente imposible. Así que yo milité muchos años en los barrios, trabajaba en un centro comunitario, José Cepaz, 9 años estuve trabajando ahí. Nosotros trabajábamos muchísimo ahí teníamos un comedor, teníamos una copa de leche, hacíamos apoyo escolar, murgas, teníamos muchos proyectos. Siempre autogestivo, nunca trabajamos con ningún partido político ni nada. En algún momento tomamos contacto con el grupo Reflexión Rural, estoy hablando del año 2007 más o menos, y en ese momento realmente a mí me abrió muchísimo la cabeza. Personas como Adolfo Boy, como Jorge Rulli, a mí me abrió muchísimo la cabeza, más allá de las dificultades que a nivel personal también puede haber con algunos de ellos. Lo que nos pasaba a nosotros básicamente fue empezar a entender qué era lo que pasaba con toda esa gente que llegaba a los grandes cordones de las ciudades. Era gente y nosotros nos organizábamos alrededor de la ciudad, habíamos ido a organizar el trabajo barrial y todo el tiempo estábamos trabajando con esa gente sin siquiera preguntarnos de dónde venía esa gente. Al menos esta fue mi experiencia personal. En algún momento me empecé a cuestionar y decir, ¿de dónde llega esta gente? Sigue llegando la gente, los cordones de pobreza alrededor de las grandes ciudades cada vez son más, se agrandan, y si hay algo que tiene o que tenía, sobre todo hasta hoy, hasta estos días, la militancia barrial, es que siempre se trató a esa gente como si fuera urbana, como si siempre hubiesen sido urbanos, como si su mejor aspiración fuera insertarse en el mercado obrero, digamos, trabajar en una fábrica, ¿no? Vivir en estas cosas y como si no tuvieran un pasado, ¿no? Entonces desde ahí, empezando a ver un poquito cómo estaba la configuración de la Argentina, empezamos a ver, no se ve mucho la imagen, esta es una imagen muy reciente, muy reciente. Esta no sé si se puede apagar. Por ahí se puede apagar, no sé cómo se apagará. Bueno, igual, no te preocupes, Marco, porque básicamente esta es una imagen tomada de un avión hace 2 semanas, llegando a Buenos Aires. Me la pasaron para que ustedes puedan ver lo que es esto. Por supuesto que es de la ventanilla del avión, así con un celular, así que no es mucho lo que se puede llegar a ver. Entonces, eso se traduce también en esto. Esta es una parte de la Argentina. Esto que ustedes ven acá, se podrán imaginar que es un colapso. Eso es Capital Federal, conurbano y parte de Gran Buenos Aires. El resto del territorio, el resto de las ciudades aparecen nada más que porque están marcadas con los nombres. Azul, Tandil, Mar del Plata. A pesar de que uno puede decir son ciudades relativamente importantes, digamos. O sea, Tandil es una ciudad bastante importante, Mar del Plata ni hablar, Azul también lo es. Sin embargo, para la configuración de lo que es el territorio de la Argentina, son ciudades, pero cuando uno los proyecta en la dimensión del territorio son chicas. Esta es la enorme concentración que estamos teniendo en la Argentina hoy. Estamos todos ahí, o la gran mayoría. Ahí, en Córdoba, Gran Córdoba, Rosario, Gran Rosario. Esto es un poco más ampliado, para que lo vean más de cerca también. Y también otra cosa que es fundamental es cómo se va extendiendo esta mancha gris. Hoy el conurbano está básicamente, ya pasa Moreno, ya está llegando a General Rodríguez. De hecho, nosotros decimos que vivimos en una ruralidad conurbanizada, porque si bien General Rodríguez es a 50 kilómetros, es rural, la verdad que sales a la calle y es ciudad, o sea, y tiene todos los vicios propios del conurbano bonaerense. El que vive en el conurbano y el oeste sabrá cuáles son esos vicios también, porque es una locura. Pero esto es impactante, porque yo no sé, creo que tengo una imagen un poquito más cerca todavía, porque... No. Porque algunas ciudades aparecen un poquitito, ¿no? Como Chimilcó, digamos, pero fíjense lo que es esto en el territorio de la Argentina, ¿no? Imagínense esto proyectado a otras zonas, como pueden ser en el NOA o incluso en el corazón, digamos, pero este es el corazón agrícola más o menos, ¿no? Al sur de Córdoba, Santa Fe, casi todo el noroeste de la provincia de Buenos Aires, es la parte núcleo más importante, digamos, para lo que implica este modelo.
Estas imágenes, yo trato para que tomemos la dimensión del país en el que vivimos realmente, ¿no? Porque es enorme. Y estamos, realmente se ha pensado la ruralidad no la tenemos integrada como una variante dentro de pensar un proyecto de país. No hay un solo partido político que esté tomando esto con seriedad, porque en muchos partidos, y yo he discutido con muchos referentes, hay muchos que lo mencionan, algunos lo tienen dentro de sus plataformas, pero después decir, che, ¿quién está trabajando este tema? A ver qué están trabajando. No hay nada detrás de esto. O sea, no hay nadie que realmente esté trabajando y pensando qué implica el territorio en Argentina y de qué manera el modelo agroexportador que tenemos hoy está configurando el territorio, sí. Y lo más triste también es que en los pueblos, desde lo urbanístico, también se piensa como ciudad y crece. La ciudad, el pueblo va creciendo como ciudad, en los grandes jardines hacen dúplex, en vez de expandirse en los campos que están alrededor del pueblo. Eso es lo más impactante. Es impactante. Yo recuerdo, yo viví 1 año y medio en Tandil. Vivía en un campo también en Tandil antes de empezar este otro proyecto. Yo recuerdo que íbamos a veces a Juan Ignacia de Vela, a varios pueblitos que estaban alrededor, y uno llegaba a pueblitos realmente hermosos. Y la gente estaba construyendo. Es decir, pero esto no tiene nada que ver. O sea, la gente llega a los pueblos enamorado de la idiosincrasia del pueblo, pero construye con un alambrado perimetral de 3 metros de altura, ¿cómo se llama? El alambre. Sí. O sea, y hace casas, ¿viste? O sea, no hay una visión. Pero bueno, ya eso es, digo, ahí ya están las subjetividades y digo, ya son quizá cuestiones más subjetivas de los gustos de cada uno. Pero lo que sí me parece que es importante es que cuando hablamos de un modelo productivo como el que tiene la Argentina, cuando hablamos de un campo que está produciendo en la Argentina, no es un campo que está produciendo en la Argentina. Estamos hablando de cómo pensamos un país. Y cuando pensamos un país, y cuando estamos viendo que esto pasa en la ruralidad, que está absolutamente vacía, porque esto es una ruralidad vacía, la contracara de eso es el colapso en las grandes ciudades. O sea, nosotros no podemos tener, con un país como esto, nosotros no podemos tener una ciudad así. Esto es una locura. Yo no estoy diciendo con esto que todo el mundo tiene que volver al campo. No estoy diciendo que todo el mundo tiene que ser productor, de ninguna manera. Lo que estoy diciendo es que la configuración del territorio nos define como país. Cuando hay políticos que están pensando, o cuando las organizaciones sociales están pensando qué tipo de país quieren configurar, no pensar en el territorio es realmente no tener la visualización de cómo esto impacta en la vida cotidiana de cada persona. Cuando estamos hablando cuando hablamos de la inseguridad, tenemos que hablar de este modelo productivo. Cuando hablamos de la falta de viviendas, tenemos que hablar de este modelo productivo. Cuando hablamos del colapso del transporte público, tenemos que hablar de este, porque por supuesto siempre estamos hablando de todo eso acá, ¿no? O sea, estamos hablando de inseguridad acá digo, pensando esto, replicándolo a Córdoba, Gran Córdoba, Rosario, ¿no? Esas grandes ciudades. Ya acá hay un montón de lugar también, para los que quieran ir acercándose. Me refiero a esto, ¿no? Estoy tomando a Buenos Aires como ejemplo porque es quizá el golpe más fuerte, pero esto se replica en las pocas grandes ciudades que tiene la Argentina, que realmente no deben ser más de 10. Con suerte, estoy dando un poco de changüí. Por eso, para darle un poco de changüí, digamos, ¿no? Pero no deben ser ni locos. Cuando hablamos entonces del colapso del transporte público, estamos hablando de esto también, o sea, estamos hablando del modelo productivo. ¿Cómo puede ser que uno sale a la calle, o sea, para llegar desde General Rodríguez a Capital Federal, a veces estás 1 hora y media y estás con filas de autos, ¿no? Y por otro lado, esto, yo si hago de General Rodríguez, en vez de venir para acá, me doy vuelta y voy para el otro lado, voy solo. No hay movimiento para el otro lado. Realmente voy solo. O sea, esto es el territorio, no lo tenemos dimensionado. Incluso si uno lo pensara desde una cuestión estratégica de defensa del territorio. Las fronteras están vacías, no hay población en el territorio. Entonces, yo no sé, creo que había algunos intereses. Yo no me quiero meter tanto con la parte productiva, digamos, de semillas, simplemente por ahí meterme simplemente para explicar ese cambio de modelo nomás de lo que fue la agricultura convencional y la entrada de, esto fue muy potenciado a partir de la década del 90 con la entrada de
las semillas transgénicas en la Argentina. No significa que este modelo de concentración no viniera ya pergeniándose y no viniera apuntándose un poco a esto, digamos, ¿no? Pero sí lo que es importante tener en claro es que a partir de la década del 90, cuando se empiezan a implementar las semillas transgénicas, hay un boom que hace que esto se lleve a otro nivel, digamos, ¿no? O sea, la aparición de las primeras semillas transgénicas son en el año 96, que son las primeras semillas que son resistentes al glifosato. Esa es la primera transgénesis que aparece en Argentina, que es en soja. Esa semilla se vuelve resistente al glifosato, entonces empieza a ser posible tener un modelo de producción de lo que se llama la siembra directa, sin necesidad de mover el suelo y con aplicaciones durante el cultivo que no afectan a la planta. O sea, el primer gen que se pone a la soja es un resistente al Roundup, es el RR, que es el Roundup Ready, que es el nombre de lo que era el glifosato de Monsanto. Entonces el primer gen se la vuelve resistente al Roundup y entonces se puede, durante la aplicación, durante el cultivo, se puede rociarlo con un herbicida, que es el glifosato, y la soja queda viva, lo resiste, pero el resto de las plantas mueren. Eso empieza a ser, digamos, empieza a tener un impacto mucho más fuerte en la posibilidad de hacer grandes extensiones, cada vez con menos mano de obra, cada vez más barata, y eso implica también, es otra de las grandes patas que aporta, no la única, pero es una de las patas que aporta hacia el despoblamiento del territorio. Para tomar dimensión, yo tenía varias diapositivas que no se ven, e incluso esta es la única que quedó, porque habíamos hecho varias, porque estos son los primeros eventos, porque hay también algunos fantasmas, la gente dice, no, porque el tomate transgénico, no hay tomate transgénico. O sea, es importante también saber qué cosas hay y qué cosas no. Hay una ley que se aprobó para el trigo, creo, o estaba por aprobarse, no me acuerdo. Hay muchos eventos en investigación y hay muchos que están aprobados. Las principales, o sea, acá faltan muchas diapositivas. Yo lo habíamos puesto hoy para ver cuáles productos o cuáles eventos que se llaman la jerga, digamos, transgénicos hay hoy, qué empresa es el que los registró y a partir de qué año. Porque esto es muy importante también, porque esto es un modelo que atravesó todos los gobiernos. De hecho, lamentablemente faltan las otras diapositivas, después se las voy a mandar, pero es un modelo que atravesó todos los gobiernos, digamos. En el año 2000, a partir del 2005, digamos, hay 2006, 2011, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, o sea, todos los años prácticamente hay eventos para que hoy tengamos una variedad, más o menos tenemos una cantidad de maíz, soja, algodón, papa, que son los últimos que hay de los últimos años, que esa es una de las cosas que realmente se vuelve para mí de lo más grave. Cúrcuma, creo no, cardamomo, no cúrcuma y no mucho más. O sea, sí. Lo que pasa es que es para una cuestión de producción de aceites y esas cosas, se utiliza para esa línea, no para el consumo. La cosa, pero en Argentina no está registrado, sí. Pero bueno, esto, por supuesto, que para mí es algo que tiene que quedar absolutamente claro, es que cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de la agricultura industrial. ¿Sí? Porque este también es un tema central. Cuando nosotros tenemos configuraciones del territorio, como estas, se produce un gran tema, y yo he tenido muchas charlas con mucha gente, yo vengo muchas veces de charla por el país donde decíamos, che, nosotros en este momento estamos emprendiendo un proyecto de ocupación de una tierra en tal lado, estamos juntando familias, y siempre me decían, gente que se quiere salir al campo, y de repente decíamos, che, a ver quién, no había mucha gente. Pero yo creo que a lo largo de los años, después de vivir muchas veces esa frustración, porque hay mucha gente que realmente tiene la iniciativa y el gusto o el deseo de irse a vivir al campo. Ahora, también es un proceso de frustración muy grande. Y después de muchos años de empezar a pensar y estudiar un poco dónde están también esas frustraciones, yo creo que hay un tema que es central, que es esto. Que hoy en la Argentina hay una antinomia entre el campo y la ciudad. O sea, el campo es una cosa, la ciudad es otra, y lo vemos todo el tiempo como lo opuesto. No tiene por qué ser el opuesto. ¿Se entiende? O sea, no tiene por qué haber un opuesto entre urbano y rural.
No tiene por qué haber un opuesto entre ciertas cosas de la vida de la urbanidad y ciertas cosas de la vida de la ruralidad. Lo hay cuando tenemos ciudades como esta, claro. Imaginen la persona que está acá, lo lejos que debe estar para ir hacia el campo, y que cualquier idea o cualquier vínculo que sea con el banco es que con el campo es o agarrar el tren, con todo lo que implica el colapso del transporte público, e irse un fin de semana a algún lado, o el auto y salir y manejar más de una hora para poder llegar a la ruralidad. O sea, este tipo de ciudades nos alejan también, este tipo de configuración de ciudades nos alejan de la ruralidad. Otro tipo de ciudades que hay en el interior, mucho más chicas, la ruralidad y la urbanidad no son opuestos. De hecho, hay mucha gente que vive en el pueblo y produce en el campo, y agarra la bicicleta y vive en el pueblo, y mucha gente vive en el pueblo también porque no quiere vivir solo en el medio de la chacra, en el campo, quizá. Entonces en el pueblo la gente está más contenida, entonces vive en un pueblo y agarra la bicicleta y se va hasta el campo. O uno puede ser médico en la ciudad y vivir en el campo, o abogado como yo, y vivir en el campo y levantarme a la mañana y ir a tribunales a ejercer, y a media mañana o lo que fuera, después cuando cierran los tribunales volver y producir un poco también en el campo. O sea, la vida tiene otra combinación cuando la ciudad y el campo están mucho más cerca. Cuando están así de lejos, la ruralidad es un modelo productivo. La ruralidad deja de ser un lugar para vivir. La ruralidad es esto. Todo esto es producción. Ya no es un lugar para vivir. Yo recuerdo hace un par de años atrás, en época del kirchnerismo, Cristina decía que su sueño era industrializar la ruralidad. Y en paralelo hubo todos esos debates en aquel momento en donde se decía que en realidad el campo era una industria a cielo abierto. Y que entonces tenía mucho más riesgo que cualquier otra industria, y siempre la industria, la ruralidad es la industria, ¿no? Y hoy vemos que una de las primeras cosas que hizo el gobierno de Macri cuando asumió fue cambiar de Ministerio de Agricultura a Ministerio del Agronegocio, ¿no? Y esa es de nuevo, vuelve a ser la cabeza. La palabra agricultura es una mezcla entre cultura y el agro. O sea, es una palabra que contempla la vida en la ruralidad. El agronegocio está claro que es industria, ¿no? Ahí voy a volver un poquito atrás, porque ya que estaba esa duda de los eventos, gracias. 96, 98, 2001, 2004, 2005, 2007, 2008, hasta ahí vienen todos siendo los eventos que se fueron aprobando transgénicos: soja, maíz, algodón, maíz, algodón, maíz, 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 soja, seguimos, ¿no? 2012, 2013, 2014, 2015, octubre del 2015 todavía, ¿no? Después arranca la primera papa, fue el 1 de octubre del 2015, que esto fue cerrando el gobierno anterior. Nos dejaron un lindo regalito que es la primera papa transgénica aprobada. A partir de ahí sigue maíz, soja, algodón y acá. Perdón, dijimos, era cártamo. Habíamos dicho cardamomo, cártamo. Ahora sí, que encima el cártamo, si no me equivoco, es parecía la coba. Claro. Sí. Menos mal, para que quede claro esto. Entonces, siguió 2016, 2017, 2018. Esto atravesó 2018, incluso hasta 11 de junio de 2019 tenemos otro evento de BAF de algodón, que fue de los últimos hasta ahora que están registrados. Entonces, cuando nosotros cuando se está pensando a la agricultura como un modelo de producción o como un agronegocio, lo que tenemos es esto, esta es la consecuencia, la concentración en las ciudades, y esto es un lugar donde hay que hacer negocios, es una industria, y en la industria no se vive, en la industria se produce, salvo los chinos que viven en el supermercado, digamos, porque están súper explotados, pero si no, o en los talleres clandestinos que también tienen a la gente, digamos, apresada para que trabaje, pero si no, no existe. O sea, nadie vive, no se vive en la industria, sino son por situaciones de explotación. Cuando pensamos en la agricultura como agricultura, entonces estamos contemplando otra forma de vivir y nos acercamos mucho más, y lo tenemos más cerca. Ustedes se imaginan que podríamos estar acá y cada uno de ustedes podría vivir en el campo. Y la ruralidad podría también ser otra cosa, porque la ruralidad en muchísimos lugares es horrenda.
realmente se lo digo. O sea, ¿quién quiere ir a vivir al medio del Sojal? Realmente se lo digo. O sea, yo, la única persona que tuve la oportunidad de conocer que vivía por elección, viniendo de otra vida, ¿no? Porque una cosa es que vos digas, bueno, yo viví siempre en el campo se fue despoblando, como de hecho fue pasando, las escuelas rurales fueron cerrando. Hoy va uno al Consejo de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires y te asignan una escuela si la querés ir a cuidar. Porque están vacías. Porque en la ruralidad prácticamente han cerrado cualquier cantidad de escuelas y están vacías, y hay muchísimas familias, siempre se busca gente que pueda ir a cuidarlas, porque están abandonadas. Entonces, la única persona que yo recuerdo es Damián Colucci, que vive en el medio del Sojal, en un paraíso, en Tandil. Pero después, ¿quién quiere ir a vivir en el medio del Sojal? Donde no hay nada. Donde la vida es, mirás a todo alrededor y es... Hay veneno. No hay nada de vida buena. Claro. Y sí hay un montón de otros problemas, ¿no? Y alrededor lo que tenés es fumigaciones y es soja y en el mejor de los casos por ahí tenés grandes extensiones de otro tipo de producción que puede ser, no sé, ganadera quizá, en el mejor de los casos. Ganadera. Entonces la ruralidad también es horrible. Nosotros hoy elegimos tener una urbanidad horrible y una ruralidad horrible, pudiendo ser otra cosa. Realmente, hay países donde se ve la distribución poblacional muchísimo más distribuida y no tienen este tipo de colapso. No es un problema de la Argentina, o sea, es mal manejo. Nosotros no podemos tener problemas de tránsito. ¿Sí? Vamos a chocar unos con nosotros. O sea, es ridículo. Estos son problemas de configuración. No estoy diciendo que entonces cada uno tenga que vivir en un lugar separado. Lo que estoy diciendo es que las ciudades pueden ser distintas. Una de las fotos que nosotros queríamos mostrar era el trazado de la línea ferroviaria hace 50 años atrás. Es fundamental. Porque si bien todo termina en Buenos Aires, eso le dio vida al interior del país de una manera inmensa. Estamos de acuerdo, la ciudad, la concentración en una ciudad tiene todo que ver con la actividad. Pero el colapso no tiene que ver con la actividad. El colapso tiene que ver con este modelo. Por supuesto que ciudades va a existir siempre, por eso yo hace un rato decía, yo no es que estoy diciendo que todo el mundo debería volver a producir, ir a vivir al campo, no. Yo soy abogado, hay otros que, en mi caso tengo la vida combinada, pero hay otros que no quieren producir. Pero sí, ¿por qué no relacionarse con un pequeño productor? Sí, ¿por qué no estar más cerca? En vez de este tipo de urbanidades también lo que te plantea es un supermercado, la vida en un supermercado. No es un vínculo con un pequeño productor. O sea, sin ninguna duda, tenemos una tendencia a cierta concentración en las ciudades, a generar ciudades. Pero una cosa es una ciudad y otra cosa es una megalópoli como la que estamos viviendo, que son las típicas ciudades latinoamericanas. ¿Okay? Son dos cosas distintas. Y, de nuevo, no se trata de que todo el mundo vuelva a ser un productor rural, se trata de que la ruralidad entre en nuestras vidas. ¿De qué manera puede ser? Puede ser simplemente porque la gente cercana está alrededor de esto, porque yo le compro a un pequeño productor, porque me relaciono con esa ruralidad, porque es parte de nuestro territorio. Simplemente que en la capital federal, cuando estamos acá, no lo vemos. Pero si tomamos una dimensión de país, la ruralidad es absolutamente parte de nuestra vida. El PA 2020, para conectar por lo menos mi visión, ¿no? El PA 2020 mencionaba a los campesinos, mencionaba todas las cosas bonitas, digamos, que podemos rescatar, pero lo mencionaba en un lugar absolutamente abajo y bien chiquitito, digamos. Porque creo que esto es una lectura personal, ¿no? Por supuesto. Hay un momento en donde toma un auge muy fuerte el proyecto Sur Argentina y mucha juventud empieza a buscar otra que era muy crítica, digamos, hacia lo que era el gobierno kirchnerista en ese momento, empieza a buscar qué era esto de los recursos naturales, estos temas de los pueblos originarios. Todo eso fueron todas primeras banderas que levantó el movimiento Proyecto Sur en el Congreso, o sea, me refiero como partido político que lo introdujo en el debate partidario. Y se empezó a llevar, de hecho Pino Solano fue senador de la Argentina, digamos. Y se llevó muchísima juventud de ese clic. Ahí es donde hay un clic y donde hay un cambio en el gobierno kirchnerista también, y empieza a entender que había muchos actores y muchos grupos organizacionales que estaban quedando fuera de cierta lógica y empiezan a hacer cierta inclusión. El PA 2020 hablaba de duplicar las hectáreas de soja, duplicar las toneladas de soja. O sea, el PA 2020, el enfoque del PA 2020 era seguir siendo exportador de materias primas. Sí, que tenía una línea paralela hablando de los pequeños productores, pero era para decir, sí, mire que está, no es que no los contemplamos.
hecho, esto en el año 2010 se ve cristalizado en una cosa muy importante, que es un evento muy fuerte, que es, en el año 2010 se produce un encuentro, lo que fue el encuentro de Añatuya, en Salta, en donde, a través de, con la articulación por parte de la Iglesia, se junta, a ver, vuelvo un poquito para atrás, para que se entienda bien. En algún momento nosotros como Grupo Reflexión Rural, en ese momento yo estaba en el Grupo Reflexión, decíamos, ¿qué hace Emilio Pérsico como subsecretario de Agricultura Familiar? Un cargo que históricamente había sido para un técnico. No, me pasa que cuando hablamos con ciertos sectores nos decían, no, lo que pasa es que él trabajó en un tango. Bueno, pero nosotros decíamos, o sea, había algo que nosotros estábamos ahí tratando de comprender, de que un cargo que históricamente siempre había sido más o menos manejado por un técnico, estaba en un líder de una organización social. Entonces, desde ese momento empieza a darse un boom, digamos, de bombo y de recursos desparramados para todos lados, para agricultura familiar, y se logra este encuentro en Añatuya, promocionado por la Iglesia Católica, en donde juntan a las grandes del campo, a Soja, a Presil, estaba Gustavo Grobopaté, o sea, estaban las grandes, digamos, del campo, y los movimientos campesinos, en un mismo lugar, auspiciado por la Iglesia Católica, firman yo me acuerdo que no me equivoco, fue en el año 2010, firman un documento conjunto, sacan fotos todos juntos, y a partir de ahí hay un cambio muy fuerte. Las organizaciones, ciertas organizaciones campesinas, sobre todo con el liderazgo, es una crítica quizás hacia ciertos sectores del liderazgo, no por supuesto al campesino que estaba en el monte, empiezan a dejar de hablar de combatir al modelo, y surge un término que no fue una boludez, que fue la coexistencia. Sí, fue una doctrina. Directamente fue una doctrina. Se empezó a hablar de que con el modelo no hay que pelearlo, sino que hay que coexistir. Y que si lográbamos arrebatarle al gran modelo agropecuario, aunque sea un porcentaje mínimo, y con eso ya teníamos que estar contentos. Y de hecho, en algunas organizaciones empezaron a hablar de transgénicos, de transgénicos para las organizaciones campesinas. Sí, bueno, el Movimiento Nacional Campesino fue integrante de Añatuya. De Añatuya, sí, y mucho. Fue una gran crítica que hicimos y que de alguna manera fue pedirle explicaciones de por qué. Nosotros sabemos perfectamente que no pueden coexistir los dos modelos. Tiene que haber un cambio de paradigma y hay que quitar al modelo este. Sí. Si coexisten, nos matan a todos. No existe la coexistencia. No. Yo no puedo producir con un modelo, digamos, orgánico, con un modelo de una visión donde la semilla no es un producto, claro, sino que la semilla es una cosmovisión, digamos, para hablar, ya que tomamos por ejemplo, yo no quiero mencionar a nadie en particular, pero si hablamos de la cosmovisión campesina indígena, digamos, la semilla tiene una entidad para esos grupos suprema, digamos, no es un insumo más. ¿Sí? Claro. Pero se empezó a hablar de la transferencia de tecnología de las grandes organizaciones del agro, digamos, del agro productivo hacia esto. Entonces empezaron a haber convenios para que puedan haber transferencia de semillas y de tecnología para que los campesinos empezaran a utilizar transgénicos. Claro, la forma de meterse y claro. Eso hizo que Pérsico subiera de subsecretario a secretario, desde mi punto de vista, es una opinión personal. Ahí sube ese punto. Entonces, eso para mí fue el kirchnerismo, ¿sí? Empezar a ver dónde están esos sectores en relación al agro. También tuvo la Secretaría de Agricultura Familiar, porque eso también es importante. Sí. De hecho, hay una ley que salió en ese momento que fue la reparación histórica de la agricultura familiar, ley que nunca se aplicó y que ni se reglamentó ni nada. Y porque no le dieron la guita a partir de este gobierno. Los 1.500 millones de dólares que tenían que darle para esa ley. Es una ley que hubiese sido muy buena, digamos, y que por ahí ahora vuelva, no lo sé, por ahí vuelve. No, que tiene que volver, si no tenemos ninguna ley que nos ampare a los pequeños productores. De esto por ahí podemos volver más, ahí voy, un segundito, de esto podemos volver por ahí un poquito más cuando hablemos más de la parte jurídica, porque tiene que ver, cuando hablamos de las cosas, de las herramientas legales que tenemos a los fines de poder sostener estrategias de recuperar el territorio y de poder asentar familias en la ruralidad, esta podría ser una herramienta muy importante. Dos cositas que quería agregar. Una, por esto de que
En realidad, vos lo dijiste muy bien al principio, este modelo, que es un modelo que se iba expandiendo desde finales de la década del 90 y ha atravesado todos los gobiernos. Y si nosotros vemos, por ejemplo, cuál es el mapa de la provincia, mayoritariamente la provincia ha seguido gobernando el partido que estaba antes y la expansión absoluta de los agronegocios ha sido brutal. En el caso de mi provincia, Entre Ríos, prácticamente ha sido todo el mismo gobierno, el gobierno justicialista, el gobierno kirchnerista, ha habido un avance brutal y una defensa ciega del gobierno provincial hacia la aplicación de los agrotóxicos, con todas las consecuencias que ya se conocen y que el gobierno se ha tratado de tapar. Yo creo que no ha habido un cambio digamos, de perfil en cuanto a las políticas. Hay una continuidad esencial con los dos gobiernos. Lo otro que me parece que vale la pena señalar es que el hecho de la urbanización no es solo de la Argentina, es un proceso que viene con el desarrollo del capitalismo y con el uso intensivo de los hidrocarburos, que ha permitido que se pueda concentrar una gran parte de la población, generando ciudades que no son las megaciudades, sino la mayoría de las ciudades son absolutamente insustentables. El problema que se ve es que en términos históricos, en muy corto plazo, nosotros vamos hacia situaciones de colapso energético brutales, es decir, dependemos de los combustibles fósiles en Argentina y en el mundo, más o menos entre un 85 y un 90% de la energía que usamos, la energía que es vital para la vida. Estamos usando, la producción primaria de energía depende del petróleo. Nosotros ya estamos en semi de petróleo convencional, estamos usando el petróleo no convencional, que es nada más que una estiradita de tiempo, y los escenarios que nosotros manejamos cuando decimos, cuando llegue la situación de colapso energético, no hay ciudad que pueda sostenerse, ni hablar acá, pero aún ciudades del interior. Es decir, el problema grave no es solo de que hay demasiada concentración, sino que va a ser un caos. Es decir, nosotros a veces en los talleres trabajamos con el ejemplo de qué pasa si, no digamos capital federal, digamos una ciudad del interior, qué pasa si de pronto no tenemos combustible. Es decir, ¿cuánto duramos? ¿Y qué hacemos? Sí, absolutamente, en horas desaparece la algunos ejemplos que van a tocar un poco esto también en la alternativa, digamos. Hay muy interesantes esas reflexiones porque mientras nosotros nos dicen hay que bajar el aire acondicionado, no hay un solo plan para hacer un subsidio a paneles solares, claro, y que ahora con la ley, digamos, de ida y vuelta, digamos, lo que produce el panel solar puede aportar a la red. Con dos boludeces se soluciona la crisis energética, digamos, y sin embargo nos dicen que hay que subir las tarifas. El alimento que tengan en la mesa hoy en la noche, en su mesa, empiecen a sumar los kilómetros. En las etiquetas, aunque sea. Empiecen a sumar los kilómetros. Y realmente se hacen un viaje a Europa, digamos, con los kilómetros que hay en arriba de tu mesa. Es una locura. Cuando hablamos de la posibilidad de pensar otra urbanidad y otra ruralidad, porque yo los tomo como sinónimo, vuelvo a decirlo, la antinomia ciudad y campo es algo que se tiene que terminar. Se tiene que terminar, digamos, porque no tienen por qué ser antagónicos, son absolutamente complementarios y son parte de una vida que podría estar todos los días vinculada. Implica... pero no esta ciudad. No, claro. Okay. Creo que eso estaba claro, ¿no? Sí. Por eso digamos, estamos hablando de otras ciudades, otras ruralidades que se pueden construir. Implica pensar el desarrollo local. O sea, es una locura que el alimento viaje miles de kilómetros. Cuando debería haber los cordones de producciones deberían estar alrededor de los pueblos. Y el alimento debería, incluso por una cuestión estratégica, en algún momento nosotros, el Grupo Reflexión Rural, lo hablábamos con los intendentes. Es decir, ustedes tienen que entender que había un compañero nuestro que hacía los cálculos del dinero que se iba de cada municipio, de cada provincia hacia otras productoras, porque decir, o sea, este dinero se va y ni hablar si se va a otros países, digamos. Pero incluso una cuestión estratégica, es decir, el propio intendente, o sea, si ustedes tuvieran los productores locales, el dinero queda en la propia... ¿Hasta dónde llegamos para tratar de hacer entender el impacto que puede tener un desarrollo local, ¿no? Recorrido de la Serenísima, y el tipo, el guía nos decía como orgulloso, la leche que están tomando hoy acá es la misma que sale de esta planta y llega a Jujuy. Yo me parecí nosotros. Pero la gran mayoría entiende que eso es progreso, ¿no? La Serenísima, hace poco estuvimos en un evento en General Rodríguez donde vino el gerente de Relaciones Exteriores de la Serenísima a contar cómo la Serenísima estaba exportando
y estaba entrando en África. Maravilla, todo el mundo aplaudía, digamos. Pero ese es el delirio. El caso de la Serenísima es muy particular. Yo vivo en General Rodríguez también, no sé si estaba o no. El caso de la Serenísima es muy particular, porque primero es un monstruo. O sea, es un monstruo. Y son varias hectáreas, es un monstruo. Y además, 14 hectáreas. Bueno, yo ese dato me ahora. 14 o 16. Es inmenso. Y fue el que empujó e impuso la política lechera, de bromatología y todo en la Argentina y destruyó todo lo que era pequeños campos. O sea, el empuje, digamos, de las exigencias que le fueron metiendo a los productores con bromatología, con él, lo mató, fue matando a todos los pequeños tambos. Y es formadora de precios. Y es formadora de precios, sin ninguna duda. Y además, los pocos que quedan le venden a la Serenísima, el productor termina vendiendo a la Serenísima. El desastre que han hecho. Les dan lo que quieran, la plata que quieran, por eso tienen un problema siempre para subsistir. Y General Rodríguez, en un porcentaje muy grande, además vive de la Serenísima. Porque tienen 3.000 empleados más o menos, y además, alrededor de la Serenísima hay todos los talleres, las parrillas, todo lo que se le ocurra, todo funciona alrededor de la Serenísima, ¿no? O sea, bueno, yo compro la leche en el tambo y sale 20 pesos litro. sí. Sí. Igual otra cosa que sucede en los pueblos también es que el productor lleva al mercado central y la verdulería va al mercado central y compra. Eso es. Sí. Yo sabes que la carne, la misma. Subí la vaca viva al camión, llega a Liniers, bueno, y después está en la góndola. son dos temas centrales. Yo discutí mucho con los fruticíperos y hay algo que lo que falta es la articulación, que es ahí donde tenía que estar presente el gobierno, digamos, el Estado para poder... Porque también es real, o sea, el verdurero te dice, pues yo, General Rodríguez está lleno de productores de verdura, y los verdureros van a Liniers, igual. Ahora es real que el Liniers va y compra todo, a Liniers o a José Cepaz, acá también en el mercado concentrador, o si no, a Pilar también. Es cierto que el productor va y el verdurero va y compra todo en el mismo lugar, y que ir de productor en productor no es fácil, digamos, ¿no? Pero ahí es donde tendría que estar articulando organizaciones sociales o el Estado, digamos, generar esos espacios donde también se haga la vida más fácil. Los productores hacer una cooperativa para... Cooperativas. Claro. El tema de la cooperativa de productores. Yo ahí me gustaría... En enero yo estuve en España. Aunque yo no quiero tomar a Europa como ejemplo de nada, ¿eh? O sea, sí, no tiene nada que ver con nosotros. Pero sí era muy impactante cómo en los pueblos, en pueblitos de muchísima pobreza, la cooperativa tenía una presencia en donde los que hacían olivo, que además les voy a decir una cosa, los olivos tienen 500 años. Claro. O sea, son árboles que vienen de generación en generación. Es una maravilla, realmente es una maravilla. Eso es una maravilla. El que hacía 1 hectárea llegaba y vendía en la cooperativa lo mismo que el que hacía 10 hectáreas de olivo, lo mismo que hacía 50 hectáreas de olivo. Y a todos el precio era el mismo, digamos. Obviamente el que vendía 1 tonelada era lo mismo que el que vendía, digamos, pero no es que es lo que me pasa. A mí lo que me pasó muchas veces produciendo. Nosotros en Tandil hicimos 2 hectáreas de lino. No, nadie te viene a cosechar. Las plataformas de cosechadoras tienen 9 metros. No hay cosechadoras chicas, no hay maquinaria para la pequeña producción. No la hay. Las pocas que había ya no están más. No están más. Y si la tenés, anda a buscar un repuesto. Quedan. Vos sabés que cuando nos veían, muchas veces nos veían trabajar con maquinaria. Nosotros trabajamos también bastante con caballos. Y cuando nos veían trabajar con cierta maquinaria, venía la gente a mirar la máquina como la reliquia, ¿viste? De hecho, cuando nosotros hicimos lino en Tandil, cuando floreció, se veía desde la ruta, entraban productores, porque Tandil fue, hace muchos años atrás, fue una zona de lino. Entonces había mucha gente grande que cuando vio el lino en flor, que es una de las cosas más hermosas que se puede ver, se emocionaba, digamos, que venían y entraban al campo para ver el lino, porque ya se había dejado de hacer hace muchísimo tiempo. Y también tiene bastante pequeña producción, digamos, a los aledaños, porque funciona mucho con el turismo, entonces hay mucho chacinado, hay mucha producción de fruta fina para dulce. O sea, Tandil tiene todavía un poco, no te voy a decir que es una ciudad que alrededor tiene pequeña producción, pero tiene una pequeña producción alrededor que se mezcla con las grandes producciones. Pero este es otro tema central, digamos, o sea, el traslado. O sea, una política debería ser que se reabran los mataderos municipales. Disculpa los vegetarianos que tengan acá, pero digamos, o sea, en términos productivos, que se reabran los mataderos municipales. O sea, no puede ser que la carne viaje cualquier cantidad de kilómetros. Lo mismo que... Ni hablar de que deberían cerrarse absolutamente todas las producciones de carne tipo feedlot, granja de... ¿No hay campo abierto? Se campo, pero todavía hay campo
te cae en el campo, en la preguntar a Gardel. Pero esto, los sistemas de producción, vamos a aclarar un poquito. Me hubiese gustado poder mostrar alguna foto de lo que es un feedlot. Yo no sé si todos saben lo que es un feedlot, pero el feedlot se utiliza desde hace unos cuantos años atrás en la Argentina como última etapa en la producción de carne. Es el engorde a corral, ¿sí? Ese es el término, feedlot es el engorde a corral. Entonces, en una hectárea por ahí se meten 100 cabezas de ganado, por ejemplo. Entonces, que se quedan ahí y que están comiendo pienso de soja, no están pastoreando en el campo. O sea, uno dice, la carne que se come generalmente en la Argentina hoy es nefasta, es carne de feedlot que termina en feedlot, la gran mayoría que termina en feedlot. Y lo que se le da son speller de soja, a la vaca para poder, o al ternero para que pueda digerir eso se le dan vacunas. Entonces está todo el día encerrado, no camina, antibiótico porque se enferma, con la mierda y el meo hasta la rodilla, entonces se enferman y hay que estar vacunándola, y es un sistema de producción intensivo cuando tenemos esto. Que lo haga China, no sé, no sé ni cómo resolver sus quilombos, pero nosotros. Por eso lo sacaron. A mí vienen y me dicen también, che, ¿qué pensás de la hidroponía? No jodamos. Es el Ya están feedlot, vendiendo, en Córdoba te venden es el feedlot para las plantas. Eso es todo lo que tenemos. claro. O sea, y no tener, de nuevo, es no tener interiorizado la visión del territorio. ¿Cómo vamos a pensar en hidroponía, digamos? O sea, yo estoy hablando como modelo productivo, ¿eh? La hidroponía es la producción de verdura, por ejemplo, en agua. En agua, y se le agregan sales minerales al agua, solamente hay mil formas, pero generalmente son caños que tienen como agujeros donde ahí ponen las plantas, y se le hace, por el agua se hace circular minerales que van absorbiendo la planta. O sea, no usan tierra, ¿no? Pero que lo haga China, bueno, pero nosotros, o sea, estamos muy lejos. O sea, no son cosas para Argentina, no son cosas para pensar, hay que dimensionar el territorio, hay que integrarlo en nuestra vida. O sea, el campo tiene que ser algo de nuestra vida al lado, pero porque es así, digamos, no porque estaría buenísimo solamente, digamos. Y la urbanidad también tiene que ser algo maravilloso. Yo no estoy a favor del texto que se hizo circular, el otro día discutíamos con Jenny, que estaba buenísima la conversación, porque hay un tema, el texto que se hizo circular habla de Ecuador y es una mirada campesino-indígena. Yo digo, es una de las posibles ruralidades, la campesino-indígena. Yo no pertenezco a esa ruralidad, digamos. Me relaciono con esa ruralidad y tengo muchísimos puntos en común, pero yo tampoco soy un existencialista, digamos. Yo no creo que hay que volver realmente al campo a producir como se hacía antes y olvidarnos del wifi. Yo no lo veo de esa manera, digamos. Los respetos y hay convencimientos personales respecto de eso, pero me parece que si esa es la propuesta, son muy pocos los que van a realmente querer esa vida, en lo que es salir de casa. Yo sin un vehículo que le pueda poner un 4x4, es muy viejita mi meta, pero chico 4x4, no puedo salir. Y yo tengo una audiencia y tengo que salir, de nuevo, o sea, Y llevar a los chicos a la escuela. no tengo, pero sí. Todavía no te... Nosotros algunas cosas las hacemos con caballo. Hay para ciertas cosas que creo que el caballo es mucho mejor. Ahora, hay otras que con el tiempo me fui dando cuenta que las cambiaría por una máquina. Porque si volver a producir implica 12 horas matándose todo el día para no llegar a fin de mes, no tiene gracia, digamos. O sea, por lo menos, eso no es el modelo. Yo digo, no quiero hablar de las cuestiones personales de cada uno. No me quiero meter en las búsquedas de cada uno, o cada una, digamos, que cada uno tenemos la locura que tengamos. Yo las hice también, digamos, yo me fui al campo también y empecé a incorporar tecnología. Antes era caballo y no quería saber nada con nada. Pero lo que quiero decir es que yo estoy pensando un modelo productivo. Entonces digo, no podemos proponer esto como vida o como modelo productivo ni como proyecto de país. O sea, después las cuestiones personales, está buenísimo que si hay gente que se une y que está buscando determinadas cuestiones de vida, bueno, ya son los gustos, ya son el matiz que cada uno le quiera dar a partir de cierta idea que puede proyectar un Estado, ¿no? O sea, a partir de impulsar determinada vida, que es
repoblamiento del territorio, desarrollo local, pequeña producción artesanal, bueno, después, digamos, el que quiera hacerlo en OJ, que lo haga en OJ y que diga... ¿Eh? Y el que quiera hacer autonomía también, digamos, que cada... Sí. Otra de las locuras, estas cuestiones son la locura, o sea, la producción de fruta. Nosotros fuimos, la señora Rossi, porque con Rossi esta experiencia la vimos cuando vamos a Beltrán, al Río Negro. Volvimos cargados de fruta que los productores no levantan, porque el precio no les da. Imagínense el ciclo de la producción de la fruta. Un árbol frutal, desde que uno más o menos lo implanta en tierra, tiene que pensar que para que empiece a producir serán 4 años, para empezar a producir, ¿no? 4 años, para que tenga un ciclo ya de una producción más o menos que dé algún sentido de la producción, son un poco más de años, ¿no? El costo de lo que implica implantar un árbol, esperarlo 4 años mínimo que empiece a producir, más todo el mantenimiento durante todos esos años, que dé la fruta, además de todas las aplicaciones que hacen, porque son muy poco lo que hacen orgánico, todos esos costos que van teniendo, y que al momento de la cosecha, solamente la etapa de cosecha, te salga más caro que lo que vas a vender la fruta. Porque si vos me decís, la implantación a mí me costó proporcionalmente, porque obviamente hay ciertas labores que no van a ser solo para la producción de este año, la implantación del árbol te va a dar 10 años, 15 años, no sé, depende de qué frutal sea, ¿no? Pero en proporcional, si yo estoy gastando para producir esto 10, y de esos 10 cosechar es 2, pero me va a dar 7, bueno, pongo 2 para recuperar 7, igual sigo perdiendo 3, digamos, ¿no? Pero los 2 que pongo para la cosecha, no recupero los 2. ¿Cuánto vale el kilo de durazno en Buenos Aires? No sé cuánto debe estar hoy la mano de obra para cosecharla, digamos, pero al productor, para que no le dé ni siquiera pagando la mano de obra, le debe estar pagando 5 pesos el kilo, con suerte. Con suerte. Y el consumidor lo está pagando 80 pesos. Eso es la distancia, los intermediarios, ¿sí? Que hay. El empaque. El empaque. Concentrado, el empaque concentrado. No cualquiera tiene el empaque. Hay autorizados para hacer empaque. No, empaque no tiene. Hay empresas que empaque. El tema con relación y como ella dice el empaque, los productores, si tenés, a ver, en cualquier lugar del planeta Tierra se me ocurre pensar que tener entre 4 y 6 hectáreas de producción de manzana, sos Gardel, en Francia sos Gardel, menos en Argentina, te da pérdida. Son microproductores. Claro, no sos nadie en realidad, ni siquiera para entrar a repartir en el perímetro local en alguna que otra verdulería en ese sentido, y lo que es costo de producción con la cosecha, que es lo más caro porque hay que pagar un personal. Porque vos tenés por árbol, sale mínimo un buen árbol en producción después de 10 años, que es un óptimo el árbol, después de plantarlo, aguantarlo, hacer toda la parte técnica para soportar el árbol que le dan con todo, desde la poda, todo ese tipo de cosas. Entonces, la mano de obra encarece más, o sea, sacar una manzana más caro que la misma manzana de producción. Eso en el mercado local, porque las grandes empresas que exportan las manzanas, es Expofrut, por ejemplo, en ese sentido, es tremendo y tiene, digamos, el puerto de San Antonio Este para la exportación es de Expofrut. O sea, tiene todo el circuito de exportación más la producción de sus chacras en particular, porque le fue comprando a pequeños productores y tienen 100.000 hectáreas de producción. En esos volúmenes te cargan un barco con contenedores, con transporte, con todo. Entonces, los galpones de fruta son los que se encargan en el embalaje. O sea, el productor, yo soy productor. Saco a granel fruta que me van a pagar 5 pesos el kilo, pero cuando llega al galpón, porque lo tengo que entrar a un galpón de fruta, donde van a ser embaladas, clasificadas por tamaño, todo ese tipo de procesos, semi-industrial o industrial, y después va a ir en un transporte 400 kilómetros a un contenedor en un barco. Todo eso, los que ganan son las empresas. El productor siempre para atrás. Ese es el mecanismo, ¿entendés?
¿entendés? Pero- Y aparte, como dijo alguien que comió durazno que nunca existía en otro lugar, la fruta de exportación no la conocemos No la ni a conocemos. gancho, y es el sumum de la fruta, que es de exportación, que ni siquiera hay variedades que ni siquiera las conocemos acá, que ya son directamente, las empresas hacen, por ejemplo, Francia consume determinada pera, esa pera es específica de Francia. Se caen los mercados de exportación como se cayó el mercado ruso en su momento, y ahí hubo una debacle. Ese también tiene que ver con todo, ¿no? De hecho, Una exportación. es una categoría. Sí, claro. Exportación. Claro, claro. Es una categoría del producto. Es Claro, el producto premium. es el top de la cosa, porque encima, si una pera, vos decís, yo laburé en la exportación de fruta con contenedores, con Senasa, etcétera. Cuando vos decís, al productor le pagan 5 mangos la pera, el kilo de pera, que más o menos son 4 peras por kilo. Pero cuando vos agarrás y decís un análisis de la fruta de exportación, cada pera debe salir como $5 para llegar a puerto de Holanda, que es el que distribuye en Europa. ¿Entendés? Entonces vos decís, ¿cómo puede ser que al productor lo maten? Pero las empresas hacen eso para quedarse con la tierra, porque el productor prefiere que le pongan $10.000, $20.000, $30.000 para comprarle 4 hectáreas de chacra, o un poquito más, ponele, hoy por hoy como está el dólar, y que se quedan con toda la producción, porque ya están las plantas crecidas, ya están todo este tipo de cosas, hacen un mantenimiento, hacen la producción y se la exportan. Eso es lo que hacen. Río Negro me lleva 2 ejemplos que los conozco muy de primera mano, porque yo trabajé bastante en Río Negro también como OVA, que es fundamental. Esto no es el mercado, es una política de Estado. Claro. En un momento, yo no sé si vos te acordarás, pero en un momento que fue en el año 2010, si no me equivoco, estaba Miguel Ángel Sáiz como gobernador de la provincia de Río Negro, firmó un convenio con la empresa, con Heilongjiang, de la provincia de Heilongjiang, China, donde los chinos venían a Río Negro a hacer 320.000 hectáreas de producción en la provincia de Río Negro. 320.000 hectáreas son más de 20 veces el tamaño de la capital federal. Se iba a hacer un proyecto de desvío del caudal del Río Negro, porque los sistemas productivos en la provincia de Río Negro, no sé si todos, vos me corregirás más, pero la gran mayoría se hace por acequia. O sea, se desvía el agua, los productores producen... Canales de riego. Por canales de riego, exacto. La acequia es un canal de riego, que hay un sistema, que hay que hay días, que hay horario, los productores saben cuándo pueden regar, cuándo abren. Eso es una cosa tradicional que además a mí me parece hermoso, digamos, se ve el trabajo, digamos, que ha llevado todos esos años también de establecer esos sistemas productivos, ¿no? Además Río Negro tiene poca tierra fértil, digamos, productiva, digamos, ¿no? Tiene una franja, digamos. Tiene una franja, que es el Alto Valle. Pero esa franja mide 500 kilómetros. Tiene 500 kilómetros, Claro, sí. ese es el tema. Sí. ¿Entendés? Y es todo producción. Sí, que es entre el Río Negro y el... Y la barba, digamos. ¿Y Y la barba, lo que se llama barba. Barba. La meseta patagónica. Después de ahí ya Sí, es un después medio de- desierto. Claro, sí. Un medio desierto. Pero yo me acuerdo que en ese proyecto, yo laburé como abogado en ese proyecto, nosotros le metimos una denuncia penal al gobernador Miguel Ángel Sáiz, iniciamos un amparo, yo trabajé en el amparo que se metió, Eso era en Valle Medio. Eso es lo que Eso en decís vos, Valle en Medio. Valle Valle Azul, Medio. Valle Medio. Sí. que no me acuerdo cómo se llamaba el ministro de producción, no me acuerdo en ese momento, Acatino puede ser, algo así, no me acuerdo. Pero me acuerdo que la cabeza del tipo era decir, si yo pudiera, palabras textuales, si yo pudiera ponerle un embudo al Río Negro para que produzca y con eso obtener una cosa, lo haría, digamos, o sea, la visión de de que el río es algo que produce, digamos, nada más, ¿no? De dominación. De dominación, de depredación. 320.000 hectáreas que los chinos venían a hacer, puerto propio, aeropuerto propio, exención impositivas, se le daban, si no me equivoco, 20.000 hectáreas en el Valle del Idevi, que es una de las zonas productivas de la provincia de Río Negro más importante, digamos. Se le daban a título gratuito para que empezaran a implementar la producción y hicieran ensayos y todo eso. El movimiento de la provincia fue maravilloso, porque la provincia de Río Negro la gente tiene su propia cosa, ¿no? Y me acuerdo que lo vendían como que los chinos venían a invertir $1.500 millones. 1.500 millones de dólares en un proyecto de 20 años. Son $75 millones al año.
es nada. No es nada. O sea, y se vendía como una gran cuestión, ¿no? Pero ¿por qué digo que esto es importante entenderlo como política de Estado? Porque los productores estaban desesperados, abandonados, y con una política que los llevó realmente a la ruina, digamos, toda esta situación en cuenta durante muchos años, y de repente venía la posibilidad de que vinieran los chinos, y uno le alquilaba la chácara a los chinos para que la produzcan, y me voy, y me cobro una renta, y cerraba. Entonces, y los productores nos decían, pero nosotros, había una gran discusión con los productores también, decían, che, pero no había mucho movimiento de los productores, hubo, Sí, pero en proporción seguramente. Pero la gente era de otro, venía de otro lado, digamos, no eran tanto... Porque también había una cuestión de soberanía, o sea, imagínense 20 veces el tamaño de la capital federal en la Amazonía, en la Patagonia. O sea, era un enclave chino en el corazón de la Argentina, había un problema de soberanía nacional también, ¿no? Y los chinos no son boludos, no venían a sembrar soja nada más y a llevarse a la China, venían a establecer una colonia. Sí, claro. Según tu experiencia ante esa situación, ¿qué crees que imposibilitaba que los productores se organizaran? Porque vos decís, les habían saltado la mano y bueno, veían esto como la posibilidad de, bueno, con esto tiramos. Ahora, en ningún momento surgió una organización como para decir cómo hacemos frente de conjunto ante esta situación y no tener que recurrir a este pan para hoy. Es interesante, porque esto es uno de los temas que yo quiero trabajar muy fuerte, porque siempre, lo estaba dejando para un poquito más adelante, pero ya me lleva a eso, siempre estamos pensando la cuestión sistémica, pero cuando hablemos de las alternativas que tenemos, nos vamos a dar cuenta que si tuviéramos que trazar una escalera en lo que uno dice, o cuál es nuestro techo a nivel de organización, como para que diga, che, la verdad que hemos llegado a un nivel de organización tan grande que ahora sí estamos sintiendo el pie del capitalismo que no nos está dejando avanzar. Mi teoría es que como sociedad y como organización estamos muy lejos de eso todavía. O sea, realmente la Argentina tiene grietas por todo lado. Yo voy a hablar de cómo ocupar tierra. Estamos en este momento 10 hectáreas en el campo al lado nuestro, estamos asentando familias ahí. Nosotros tenemos 17 hectáreas. Yo estuve en Tandil, en el sur también, en Bolsón, en Miramar, en Córdoba. Terrateniente. Eso es colonialismo. Se compraba campo por todo. Era micro. Pero está colonizando la agronomía. Es al revés. No fui claro. Como abogado estuve acompañando gente que ocupó tierra en todos estos lugares. Digamos. O sea que lo que quiero decir es que la Argentina está llena de grieta. Cualquiera de ustedes sale ahora, se pone un puesto ahí, empieza a producir, digamos. La ciudad de Buenos Aires es más difícil, pero empezás a vender cualquier cosa y no te agarra. No existe bromatología, no existe. No, Ciudad de Buenos Aires es diferente. La competencia te caga trompada. No hay bromatología. La competencia es la policía que te tiene que pagar. Pero Ciudad de Buenos Aires no es grande, es muy distinto al resto de la Argentina. No, pero pará. Acá no hay mucha brecha. Está claro. Depende en qué sectores, sí las hay, existen. Lo que pasa es que no se notan tanto, pero de todas formas hay que tener un concepto distinto, me parece a mí, porque yo lo manejo desde ese lado. Argentina, el concepto de Argentina es solamente capital federal. Claro. Todo el resto del interior, como interior, es otro planeta, no es otra. Ni siquiera es Argentina para el resto del mundo. Cuando vos haces referencia internacional, Argentina es Buenos Aires. ¿Entendés? Y cuando vienen todos los extranjeros a pasear, porque quieren conocer, van a Cataratas, a Bariloche. A Bariloche, al glaciar y a la quebrada de Humagua. Listo, eso es turismo aventura para todos los europeos, la mayoría de los europeos. Pero el concepto de Argentina es Buenos Aires. Todo lo demás es otra cosa. Y para los porteños. Claro, porque tiene todo el poderío político, es como decían, para ¿quién estaba en Corcovado? Yo pasé. ¿Vos? Ah, pasaste, bueno. ¿No lo conociste a Lechuga, un productor de lechuga que lo denominábamos lechuga? Unas lechugas terribles. Monocultivo, sí. En ese momento era monocultivo, pero digamos, Buenos Aires, lo que tiene es eso. Si te quebraste una gamba en el medio del campo, tenés hasta llegar a Buenos Aires porque no hay nada en el medio. Pero eso también es estratégico,
Porque si no tenés salud, no tenés educación y no tenés trabajo, ¿qué haces? Venís a la megaciudad. Es que hay que entenderlo como un conjunto, ¿no? Claro, Es por esto, eso. Es esto, por eso, Claro, sí, por sí, eso. sí, lo digo coincidente. Sí, sí, Hay que sí. entenderlo como un mismo modelo. El mismo modelo que se piensa como agroexportador es el mismo modelo que necesita las divisas para volver a repartir planes sociales. Es un círculo vicioso, ¿no? Es el mismo modelo. O sea, se contiene para poder seguir haciendo lo que se hace allá, digamos. Política de contención. Yo no estoy a favor de tener familias de 7 años de planes sociales. Sí creo que es una necesidad para la situación de la Argentina que está coyuntural, que está destruida. Pero no se puede pensar en un proyecto de país tampoco de esa manera. Y mucho menos cuando te das cuenta que en realidad está siendo funcional, esa política está siendo funcional al otro. Hay un tema que, yo no es que estoy diciendo entonces que el poder no existe y que no realmente no estamos en una situación donde hay un capitalismo que nos oprime. Quiero aclararme también a mí, antes que me vuelvan a chicanear por ahí con existe. Igual se entendió. Sí, pero quiero decir, hay muchas grietas por las cuales todavía podemos colar un montón de cosas. Llegaremos hasta cierto lugar, digamos, pero realmente una persona con la que yo trabajé muchos años se llama Andrés Dimitriou, que lo conocen de Río Negro también. Andrés decía, la crisis más grande que está viviendo en este momento la Argentina y el mundo en realidad es la crisis de la empatía. Es probablemente la crisis más fuerte. De la empatía, de no ser empático con el otro. Porque en realidad, claro, la crisis de la empatía, que la empatía está en crisis, ¿no? Que en realidad, ni hablar en estos tiempos de grietas y de locura y de polarización, ¿no? Pero realmente, o sea, hay muchísimas alternativas que se pueden dar del trabajo del uno al uno, de la organización, de pensarse de vivir de otra manera. Frustraciones, no, lo que dije de frustraciones me refería a que cuando tenemos ciudades como la que vimos en una imagen, hay mucha gente, me ha pasado encontrarme con muchísima gente que me dice, che, a mí me gustaría volver al campo, qué sé yo, y siempre hasta se lo cuestiona internamente, ¿no? Porque digo, ¿qué hago acá en la ciudad? Debería estar... Y que allá es donde hay que construir y que todo este movimiento interno que se produce en mucha gente, que yo lo vivo, digamos, cuando me encuentro con gente, hablando de todos estos temas y viendo y que la gente me pregunta que quiere volver, qué sé yo, y todo el mundo quiere. Acá probablemente todos quisiéramos vivir de una manera más cercana a la naturaleza. Y la frustración se da porque realmente tenemos prevista, porque no podemos dejar nuestra parte urbana, en muchos sentidos. Y el problema es que yo creo que no hay que dejarla la parte urbana. Es que lo que tiene que pasar es que hay que cambiar la ruralidad y hay que cambiar la urbanidad. Para que no sean estas urbanidades y estas ruralidades. Porque claramente a mí me encanta estar acá. Me encanta compartir, me encanta ir a otras charlas, me encanta ir al cine, me encanta ir al teatro, me encanta, acá hay compañeros que vamos a verla muchos miércoles que hacen teatro maravilloso. O sea, a mí me gusta la vida urbana. Y te voy a decir más, me encanta sentarme en un café a leer el diario, la cosa más porteña que hay de sentarse, ¿viste? A leer el diario a la mañana antes de ir a una audiencia. Me encanta. Ahora después yo vivo en el campo, me levanto todos los días, le doy de comer a mis animales, ¿entendés? Trabajo mucho desde la computadora, me voy a la huerta y vuelvo. ¿Y será que soy geminiano y que tengo esas vidas, viste, por todos lados? Pero a mí, yo soy todo eso, digamos, soy eso, yo. No digo que sea el modelo, digamos, pero es en el sentido individual, hay un imaginario de ir al campo y que va a ser la familia inca. Entonces de pronto vos decís, y cuando llegás a la realidad, mamá, hay que bajar. O sea, no es, ¿viste? Y ahí empiezan los delirios de frustración y decir, ¿para qué vine al campo si pero pasa todo? Claro, entonces hay dos formas de estar en el campo. O estás muy loco o estás muy fuerte. O sea, para soportar, digamos, porque aguantar en medio de un campo, estar, digamos, rodeado de familia, de cosas por el estilo, pero aguantarse que no ves a nadie durante 20 días, que no pasa nadie, que no pasa nada salvo la rutina de los animales, lo que pueda llegar a pasar, el alambrado, ese tipo de cosas. Hay que estar preparado psicológicamente. Por eso te digo, hay que bajar la frustración de que no vas a hacer la familia Ingal al otro día. Pero sí es copadísimo vivir en el campo. Bueno, desde una estructura, ¿no? A eso es la cosa comunitaria. Es un concepto nuevo, porque antes lo comunitario era el pueblo. Lo comunitario era la vida. ¿Sí? Hoy estamos planteándonos vivir en comunidad porque se rompió. Pero en realidad, digo,
que está bien. Yo vivo, nosotros somos 10 familias en 17 hectáreas. Vivimos en comunidad, por ejemplo. Y alrededor nuestro hay enfrente un sojal, de un lado, y del otro está avanzando la urbanidad a pasos pero una locura, digamos. Y la basura, o sea, la mitad de nuestro campo ahora está lleno de basura. Y no saben las cosas con las que hemos peleado, digamos, contra basurales enteros, porque la municipalidad nos armaron basura. No se imaginan las cosas en las que hemos peleado. Ahora, cuando estamos abrazamos el concepto de comunidad y la vida en comunidad, porque la vida de todos los días ya dejó de serlo, pero lo era. No quiero hacer loas del pasado, ¿no? Porque tampoco era así, ¿eh? Vos vas a los pueblos también y son más renegados que la mierda, muchos pueblos, digamos. O sea, hay un vínculo con el que está al lado, ¿viste? No quiero hacer del pasado ni de la vida en los pueblos la cosa romántica, porque al revés, lo que estoy tratando es de caer en la cosa cruda también, ¿no? De que el campo cuesta, a mí me cuesta muchísimas veces. Nosotros empezamos haciendo muchas cosas, empezamos a construir nuestras propias casas y después contratamos, y después hicimos en conjunto, y después hicimos minca, y hicimos de todas las formas de ir por haber, porque le fuimos buscando la vuelta también. Fuimos aprendiendo que tampoco podés cargarte todo sobre los hombros porque no te dan los tiempos. Y pues si querés también hacer alguna otra cosa, tenés que combinar. Sí, el tema es cuando tenés vos vivís en el campo pero trabajás en la ciudad y tenés un recorrido de 50 kilómetros, 100 kilómetros y de vuelta a tu casa todos los días. No, todos los días no. Bueno, todos los días que venís. Sí. Listo. El tema es, en ese sentido, cuando uno está en permanencia total en el campo, sos productor y vivís de tu producción. Eso es cerrar el círculo, digamos, a ir a vivir al campo. Entonces, vas a la ciudad ¿para qué? Para un fin de semana te viniste a comer una pizza, te tomaste un café, bueno, distender un poco para respirar un poco de smog también porque el aire puro hace mucho mal. Te lo digo por experiencia. Entonces, en ese sentido digo esto, de cuando uno cierra el círculo, y como dice ella, de compartir, esto de desarrollar una combinación con un objetivo determinado, es buenísimo, es buenísimo. Después estarán los conflictos individuales que van a aparecer siempre, cosas. Pero bueno, nada, digo como para cerrar el ciclo. Sí, sí, ¿no? Sí, eso es ideal. La experiencia es muy personal. Claro, la ruralidad es productiva, digamos, acá hay varios proyectos, mucha gente que van a contarlo el viernes de la semana que viene, digamos, para conocer esas experiencias. La idea un poco también por parte de la gente que organizaba el taller era que hubieran después estas puertas para quienes estén interesados poder ir a conocer esa producción y vincularse también para poder comprar, pero también para ir a conocer y ver experiencias distintas. Hay experiencias muy lindas que son fundamentales, digamos, ¿no? Yo produje, en mi caso personal, yo produje en Tandil, dejé la abogacía, me fui a producir especialmente a Tandil, produjimos, no nos fue bien, volví, estamos armando las estructuras y dije, no vuelvo a alargarme de hecho a la producción hasta que no tenga bien armadas las estructuras, porque este es otro tema también. O sea, no es que yo vengo de una familia rural donde tenía el galpón armado, los alambres armados, las cosas armadas, no saben el esfuerzo y el tiempo que lleva cada una de esas cosas, los costos, armar cada una de esas cosas, ¿no? O sea, y esto es otra cosa que es central también con este modelo. El modelo sojero, con el impulso que tuvo, y cuando la soja llegó a $520 la tonelada, se levantaban los alambres de los campos, se tiraban abajo las casas, se tiraban los pocos montes frutales, los molinos, para que las máquinas pudieran pasar sembrando y más fácil, porque de nuevo son máquinas de plataformas de 9 metros. Entonces nosotros para que nos cosecharan, nosotros hicimos cebada, para que nos vinieran a cosechar cebada, que para nosotros era un montón, o sea, porque realmente la producción de cebada nosotros teníamos era 1,5 hectáreas y producíamos casi 3.000, yo producía chancho también, que era para nuestro consumo y también para el consumo de gente alrededor. Entonces la cebada nosotros era muy importante y era cualquier cantidad de kilos, pero cualquier cantidad de kilos. 3.000 kilos de cebada es una barbaridad para una producción a pequeña escala, digamos. Entonces, pero no conseguíamos quien nos coseche. No, porque costo de extracción es más cara la máquina que más cara la máquina. Hectárea. Claro. El tipo dice, ¿sabes cuánto vale esta rueda? Yo llego a pinchar esta rueda yo en el campo. Chao, volví. Vale 10.000 pesos la rueda, 15.000 pesos la rueda. Claro, sí. En ese momento, ahora no sé cuánto. No, sí, seguro. Entonces, claro, ¿qué maquinaria tenés? Empezamos a buscar maquinaria reciclada, ¿viste? Que estaba de adornos en un vivero, ¿viste? Cosas Sí. para poder hacer. Hicimos medio. Mira, la experiencia que tuve yo para sembrar en
pequeña escala, motocultivador. Motocultivador es excelente, sí. Con eso, manejado, tranquilo, sin producción. ¿Cómo? ¿Pequeña escala de cuánto hablas? Una hectárea. Una hectárea. ¿Cómo? En horticultura. Sí, plantábamos zanahoria, cebolla, acelgas, choclo, pero todo trabajado con... No teníamos tractor y no alquilábamos el tractor, sino que habíamos conseguido motocultivadora. ¿Alquilás para el motocultivador la misma hectárea en el mismo día? Sí. No, las diferencias, eso demanda un tiempo. Aparte la tierra la preparás en la parte otoñal, digamos. Empezás a mover la tierra en otoño para después en septiembre, que es ahora esta época, donde si trasplantás es esta época de septiembre, o sea, tiene todo un periodo y unas tablas, incluso si te guías por la luna para que salgan mejor las plantas, también hay calendarios lunares, hay un montón de dinámica para plantar y cosechar y que te salga a buen puerto, porque no es lo mismo plantar una hectárea de no sé, choclo, claro, pero si vos haces distintos tipos de cultivos en la misma hectárea, es totalmente distinto, porque incluso lo que hay que tener en cuenta siempre es la cantidad de agua que chupan las plantas. ¿Entendés? No es lo mismo un choclo que te chupa una bocha de planta, por más que digan que no, a una selga u otro tipo de producción. ¿Entendés? Entonces eso es importante. Y sobre todo que sea agua lo menos contaminada posible, seguro. Y eso es importante, dentro de una producción alimentaria. Que laburar una hectárea, mamá, Motocultivador es una herramienta que sirve para mover la tierra, pero sí, seguís claro, teniendo el mismo problema de cosechas y demás. Claro, pero la cosecha es manual, en la cebolla es manual, en la zanahoria es manual, y después cortar, pero digamos... En horticultura. Claro. Yo, por ejemplo, no hacíamos un monocultivo de la hectárea, por ejemplo, como vos. No, pero por ejemplo, yo tengo un cuarto de hectárea más o menos, un poquito menos, quizás de maíz con el que Sí, doy a mis animales. para los animales. Yo tengo que cosechar a mano. Claro. No saben el laburo que es, así que están todos invitados y vienen. Ahí estoy de acuerdo con ella, entonces decís, hola, ¿qué tal? Un amigo plantó amaranto. ¿Sabes lo que es cosechar amaranto con las espigas? Y si no había otra cosa. Bueno, un cuarto de hectárea. No sabés, éramos 40 y quedábamos fusilados. No, y además después secarlo. Claro, secarlo, sacudirlo, desgranarlo. No, limpiarlo. Pero por eso, es todo un proceso, un trabajo. No saben lo que es esta producción. No es que no se sepa, es que se hace. En definitiva, lo que pasa es que hay que tener la conciencia de... No sepan, no sabe la gente. Bueno, implica producir de esta manera. Claro. O sea, que no hay maquinaria para la pequeña agricultura. No es lo mismo que ir a la góndola y sacar Pero esta es la calidad del alimento. O sea, después el viernes de la semana que viene estaría muy bueno que los que tienen más experiencia en calos unidades y en lo que implica muchas de las enseñanzas de Jairo Restrepo, por ejemplo, que cuenten la diferencia de lo que implica un alimento nutritivo de verdad. ¿No? Estas cosas las podemos abordar, digamos, el viernes de la semana que viene. Pero les puedo asegurar que ese tomate que ustedes compran, primero, si lo están comprando tomate ahora, es una porquería. Porque comprar tomate el fin de agosto, digamos, ¿no? Es una porquería. No hay acá. No es temporada. No hay acá. Acá no, en Salta. Es contraestación, vienen del norte. Y aparte es el trabajo y aparte es el Col 45 que tiene una cáscara hiper dura, no tiene semilla. Eso es lo que quería decir, lo dejas arriba de la mesa y volvés en una semana y todavía está ahí. Y no tiene sabor a nada. No es transgénico, yo por eso quise volver a decir la lista de los transgénicos. Eso que yo mostré son todos los que están aprobados, los sacamos hoy de la página de la... Pero igual la tecnología hizo que ese tomate sea así. Sí, o sea, es un tomate de laboratorio. Claro, es un tomate de laboratorio. Precisamente lo que quieren los tipos es que duren 1600 kilómetros para traerlos acá a Buenos Aires y llevarlos a otro lugar. Esa también no es transgénico, pero es otro problema. Pero es de laboratorio. Claro. Es de laboratorio. No dura eso un tomate de verdad, ¿creen? No, el platense tenés que comer 2 días, 3 días. Lo cosechaste y te lo comés, ya está, no hay vuelta. Si lo dejás en la heladera un poquito más, pero... Claro. Pero, o sea, imagínense, nosotros acá con algunos de los compañeros que están acá hicimos 5,5 hectáreas de trigo. Tuvimos suerte, lo pudimos cosechar y suerte más o menos hasta ahí nomás porque después nos quedamos a medio camino al final con
con la comercialización de eso. Porque no tenemos molino, ahora ya llegó el molino. Que Ivancito está comprando un molino también para meter en la producción. Son molinos muy chiquititos que hay. En el caso de molino todavía está Simón van der Heer en el sur, BDH Maquinarias, que hace unas cosas maravillosas. Él fue uno de los primeros que hizo un molino familiar, incluso, muy chiquitito, que uno puede tener en la casa, compra el trigo, lo muele y tiene la harina. Digamos, es caro, ¿no? O sea, estoy diciendo que produce una cantidad de kilos para una vida. Pero nosotros tuvimos suerte también con el trigo, o sea, nos dieron cierta variante. Primero conseguir que alguien te alquile 5,5 hectáreas, digamos. No es fácil conseguir 5,5 hectáreas, porque nadie está, o sea, 5,5 hectáreas es lo que se deja para el galpón, digamos, o sea, no, a galpón y camino, ¿no? Entonces, poder conseguir que alguien ya tenga un pedazo de tierra que te pueda destinar a eso, que no esté destruida porque venga de la agricultura convencional, poder hacer todo el trabajo de recuperación de eso, nosotros tuvimos mucha suerte, nos tocó una pradera muy buena. Pero poder hacer ese trabajo de recuperación de los suelos, que a veces te lleva muchos años, ¿no? Porque la agricultura orgánica versus la agricultura convencional no prescinde del suelo. No 100%, pero prescinde del suelo. El suelo es un insumo más. Un sostén para las plantas. Es un sostén. O sea, básicamente mientras yo le meta la semilla, le meta todos los fertilizantes y le dé todo externo, digamos, no necesita el suelo más que para sostenerse un poco, digamos, ¿no? Y sí, obviamente impacta si el suelo es compactado o no, por una cuestión de filtraciones de agua y mineralizaciones, de sales, pero digo, no es 100% que no importa el suelo, pero sí que prescinde mucho más que la agricultura orgánica, que es la base. O sea, en una agricultura orgánica, si no tenés un suelo nutritivo, incluso más, depende de qué agricultura, porque en la agricultura orgánica muchos puede haber productos que son símil lo que tiene la agricultura convencional, digamos, que es básicamente aplicar biopreparados, pero tenés un límite, necesitas un suelo. ¿Y la semilla que vos usás, dónde la conseguís? ¿Es original, es transgénica? No. Transgénica, vuelvo sobre los transgénicos. Transgénicos hay estas variantes que mostramos hace un ratito, que las repito para que lleguen después, que son maíz. Sí, pero vos conseguiste trigo, y esta semilla de... El trigo no es... Hay productores de trigo que vos le podés ir a comprar, que vienen haciendo trigos convencionales de muchos años. El maíz que yo siembro, por ejemplo, es una variedad que se llama Candelaria INTA. Es un desarrollo del INTA, viejo desarrollo del INTA. Hay una semillera en Córdoba que la produce. Yo la compré hace muchos años y la fui llevando y es el maíz que uso hoy en día, que es una maravilla, realmente. Hay todavía muchísima semilla que no es híbrida o transgénica. Yo tengo variedades que vas consiguiendo bueno, ahora no está Marco, pero estaban promocionando que a partir del 13 de septiembre, dijo, ¿no? Que ustedes escucharon mejor por ahí, va a haber acá un lugar donde va a haber semilla y donde va a haber intercambio constante de semilla y todo el que tenga semilla puede traerla. Como un albergue transitorio para mantenerlas en movimiento. Un albergue transitorio. No es lo mismo. El banco es el va a funcionar, dinámico, pero dinámico. Es una cosa dinámica. Porque el banco de semillas es un lugar donde se queda congelada la semilla ahí, digamos. La idea acá es, yo por ejemplo hay muchas variedades que a mí me dicen, che, mirá qué buena está este lado. Si yo ya tengo ciertas variedades, yo ya no las agarro, digamos. O sea, a mí me trajeron... Si ya uso ciertas variedades, no las agarro a menos que me parezca mejor o que la quiera cambiar. La otra vez me trajeron unas variedades de maíz. O sea, conservar lo que ya te fue útil y que te sirve, digamos, sí. En ese sentido. Y confío que habrá otros que esa variedad la van a estar usando en otro lado, pero mi variedad de maíz, por ejemplo, es esta, digamos. Yo ya lo tengo recontra probado que me va recontra bien con esa variedad de maíz, y salvo que haga una prueba para cambiarlo o lo que fuera, digamos, no puedo tener, se cruzan. O sea, no puedo tener, es mucho laburo poder tener un maíz que es el que uso para mi producción, y tener otras 2 o 3 variedades de maíz porque se me cruzan y se me empiezan a cruzar y se me empieza a arruinar la semilla. Por la polinización. Sobre todo las que son de polinización abierta estamos hablando, no todas las variedades de todas las cosas. El maíz. El maíz es tremendo. Tremendo. Pero no solo maíz, hay muchas cosas que se hacen. La soja, por ejemplo, no. O sea, la soja no se cruza. Creo que mucho de todo esto es a la aceptación. Hay mucho de la aceptación de quienes... Yo por eso jugué mucho también con la idea de asumirnos quiénes somos, de dónde venimos, qué es lo que está pasando. Y el ejemplo del texto de que hablaba mucho de los campesinos indígenas, digamos, está bien, Ecuador, pero yo lo quise focalizar porque estamos acá, digamos, ¿no? Por supuesto que es una crisis civilizatoria mundial, digamos.
pero a mí me interesa justamente por ese proceso, el proceso interno para mí es muy importante. Yo lo viví y lo vivo todos los días, digamos, de reencontrarme, de nacer en una figura, de morir en esa figura y volver a buscar todos los días una forma nueva de reencontrarme en esta vida. Bueno, y claro, como que creo que esa es una labranza interna, donde no sé, o sea, creo que todos los mismos ejemplos que se ven en el exterior los volcaría hacia el interior de cada uno. ¿Qué maquinarias tenemos adentro? ¿Qué molinos hemos tirado para que avance? ¿Qué siembra? Y etcétera, etcétera. Sí, es que por eso también es esta idea de que está lleno de grietas y que tenemos mucho más todavía para poder construir y para poder deconstruir de lo que podemos imaginarnos, de que hay un poder tan hegemónico que nos está poniendo un pie en la cabeza. Muchas veces son nuestros propios fantasmas, pensamientos y locuras internas que nos limitan o no. Por supuesto que hay un contexto. De nuevo, no es lo mismo vivir en esta locura y tener un modelo que está todo el tiempo empujando hacia cierta línea, con un incentivo constante que va hacia cierto lugar, que tener otro que te impulsa hacia otro lugar. Pero también hay una cosa muy interesante. Me acuerdo que Jorge Rulli, cuando volvió del exilio, decía que los suecos estaban viendo ya, estuvo exiliado en Suecia en el momento, que estaban viendo ya daban por sentado que su campesinado se extinguía. Entonces ya no estaban peleando para evitar que se extinga. Con esto no estoy haciendo ninguna analogía a la Argentina ni a ningún país latinoamericano, porque es otro contexto. Pero sí en la idea de pensar que el rol que nos toca vivir y estar en cada uno, digamos. Capaz que el rol nuestro es estar pensando cómo hacer para crear la transición de esta locura hacia lo rural, digamos, en contacto con lo que ya viene de lo rural y con el aprendizaje de eso, porque además hay un costo enorme. O sea, no hay que decir, se van 100.000 personas del campo a la ciudad, vienen 150 al saldo positivo. Porque la pérdida cultural, la pérdida de aprendizajes y de sapiencias que hay en esa ida y vuelta de números, si queremos decirlo, es enorme. Es enorme. Entonces, no es una cuestión de números. Yani, ¿vos querías decir algo? Sí, perdona. Sí, yo lo que quería por ahí retomar o hacer hincapié para que no se pierda esta idea de las alternativas. Como si bien este primer día de taller, por ahí estamos profundizando un poco en lo que es el diagnóstico, el contexto, en la realidad en la que queremos hacer estas transiciones, que no son las mismas que hace 50 años, que son otras ruralidades, que el campo ya no es el campo que era antes y que las ciudades no son las mismas. Entonces tenemos que, retomando esto de construir y de no sé, está buenísimo decir no sé cómo, pero sé que lo quiero hacer. Construyamos entre todos los modos, aprovechando los saberes que ya se están construyendo en diferentes experiencias. Por eso, retomando también lo que decía Luis de la crisis civilizatoria y del inminente colapso que muchos y muchas creen que se viene de acá a X cantidad de años. Me parece que, juntando todas esas visiones, lo que hay que rescatar es la idea de construir espacios y experiencias que sean esos botes, entre comillas, en los cuales nosotros y nosotras queremos subirnos para vivir bien, para vivir mejor que lo que se vive ahora o de lo que vivimos ahora, y también para abrir los caminos para que otros y otras se suban a esas experiencias que quizás, como bien lo dice Federico, es difícil, es complicado, no es la panacea, hay muchos obstáculos, pero siempre es mejor construir en colectivo. Entonces, si hay un movimiento de, no sé cómo se le llama, si neocampesinos o nuevas ruralidades, que se abren estos caminos y empezamos a repoblar esos territorios que hoy están abandonados o incluso están llenos de basurales, recuperamos la tierra, recuperamos los saberes, recuperamos también otros modos de vivir, de conectarnos con la tierra. Hago un paréntesis, por eso el taller se llama Volver a la Tierra y no Volver al Campo, porque hay muchas maneras de volver a la tierra y no necesariamente es vivir en el medio del campo solos. Entonces, las formas y las transiciones se construyen colectivamente y es la idea de este taller.
y ahora, terminando la parte de diagnóstico, la idea es que empecemos a compartir. Sabemos por las inscripciones que se hicieron que hay grupos de distintos lugares, o sea, no son todos de Capital, y está buenísimo porque hay mucha gente de acá 30, 50, 70 kilómetros o más y que están acá. Somos tantos y tantas que no pudimos hacer la presentación del inicio, que hacemos siempre en los talleres y que es fundamental, pero no la hicimos porque si no, no íbamos a tener tiempo de poder darle fe del tiempo para poder decir todo lo que quería decir. Pero lo vamos a hacer. La idea es que nos conozcamos todos y que se arme un lindo grupo también, porque parte de esta experiencia del taller es intercambiar saberes. Lo que decía él, la persona que cultivó y sabe, no sé, técnicas, herramientas, las mejores tierras, cuáles son, cómo recuperarlas, la parte legal, las herramientas de cómo, si tomé una tierra o si quiero comprar una tierra por posesión, cómo hago para sostenerla, para que no me desalojen, si me vienen a sacar, qué hacer. Hay un montón de cosas, un montón de variables que empiezan a jugarse cuando decimos transición a la vuelta a la tierra o a la vuelta al campo. Y queremos compartirlas y socializarlas, porque seguramente cada uno de ustedes sabe una partecita, o tiene una idea de una partecita, y queremos integrar todo para realmente poder tener una idea de una transición de vuelta al campo hoy, realmente cómo es, y qué necesitamos, qué herramientas nos tenemos que hacer para que sea lo más fácil posible, lo más rápido posible, y insisto, y lo último es poder generar esos espacios para que después otros se sumen y ser cada vez más, que es lo que decimos, reproducir y multiplicar las alternativas para hacer un poco de contrapeso a lo hegemónico, que es a lo que le estamos diciendo no. Por eso estamos acá, ¿no? Así que bueno, nada, quería como volver a la idea central de la alternativa y de la construcción. Que los invitamos a quedarse, a venir el próximo viernes también, porque esa es la parte más rica, en la que vamos a poder intercambiar y aprender herramientas para la práctica. Sí. No sé cómo estamos de tiempo. Y la idea ahora es, cuando cerremos, poder, si el que se quiere, la que se quiere quedar, vamos a compartir un mate con algo para comer. Habíamos dicho, bueno, quería traer algo para compartir, así que ahí cortamos y ahí seguramente tenemos hambre porque se hizo un poco tarde. Así que los invitamos a quedarse un rato más. Yo, respecto al volver a la tierra, a mí me parece que un concepto que me interesa mucho es que el volver a la tierra es recuperar la vida en las propias manos, para mí. Autonomía. Recuperar la vida, nuestra propia vida, en nuestras propias manos. No necesariamente, como dijo Yanni, es volver al campo. Acá hay experiencias de todo tipo. Yo veo parteras, aprender a nacer de otra manera, a comer de otra manera, a vincularnos de otra manera, a curarnos de otra manera. Sí. Por eso yo tanto quise hacer hincapié también en la ruptura de la antinomia campo-ciudad o ruralidad-urbanidad, porque para mí es algo que se tiene que caer. Pero estaría bueno, si tenemos tiempo, no sé, empezar a escuchar experiencias, sí, o si hay preguntas, dudas, digamos. Y después, el viernes que viene vamos a entrar igual mucho más en las alternativas, las partes legales, proyectos de leyes, hay de todo para hablar, digamos, de lo que fue de situaciones, de proyectos de ley en los que hemos trabajado, digamos, contra las fumigaciones, que yo soy muy crítico, ya les anticipo, digamos, a las ordenanzas que prohíben las fumigaciones. Voy a decir, vamos a charlar por qué, pero y las herramientas también para organizarse y poder ocupar una tierra. Digamos que la Argentina tiene un régimen que es legal, es uno de los pocos países del mundo, con un régimen absolutamente capitalista, pero que es súper funcional a lo que estamos trabajando nosotros. Hay mucho para hacer, pero estaría bueno que si hay preguntas o algo, o que empiecen a contar un poco algunas experiencias. Vengo de Marcos Paz, sí. Acá provincia de Buenos Aires. Bueno, llegué tarde, me perdí gran parte del taller. Y lo que me llamó el taller fue el hecho de tener las herramientas para poder recuperar la tierra, ¿no? Estoy allá, ya estoy decidido que volver a tener el acceso a la tierra que se me negó. Y el tema es, hoy fui al municipio, por ejemplo, fui a hablar, le planteé mi situación de que quiero tener un espacio para levantar mi casa de barro, que ya dediqué mi tiempo para aprenderlo voluntariamente.
Y bueno, el tema es que ellos me dijeron que como municipio no les pueden dar una tierra porque la mayoría tienen dueño, incluso las que son bosques de 15 años, 20, y que para ellos es ilegal. Y bueno, yo quiero saber como individuo qué puedo hacer para... La ocupación es ilegal. Claro. ¿Eso te dijeron? Sí. Me anotaron en un plan de 1.290 personas y bueno, yo para darte una casita la muerte en algún momento va a llegar y no voy a esperar a que me llegue el plan de 1.290 personas. Bueno, yo estoy decidido, la realidad es esa, estuve de casero en un campo y me rajaron porque es así el capitalismo y la mentalidad capitalista y bueno, ahora estoy alquilando. Quiero salir de un monoambiente, por eso me fui a Marcos Paz justamente, yo me crié en Aedo. Pero bueno, estoy buscando la forma de hacerlo de la mejor manera posible, ¿no? Es como que mi tema es ese. Ya entramos en lo jurídico. Igual, no es necesariamente lo jurídico. Hay gente incluso que tiene tierra y que la ha puesto a disposición de gente que estuviera interesada en producir de otra manera, en ir a vivir. Hay diferentes, yo he escuchado muchas alternativas distintas, o sea, no necesariamente tiene que ser la ocupación directamente. Claro, sí, pasa eso también, pero bueno, hasta que pasa eso hay que formar vínculos, ¿no? Claro. Es todo un laburo. Y bueno, yo creo que todos lo que quieren, o por lo menos yo hoy en día, es tener mi espacio y no tener que andar formando un vínculo para tener mi espacio, ¿no? La ocupación de tierra en la Argentina es legal. Es legal, en realidad, vamos a decirlo, la ocupación de tierra es como si fuera el género, por decirlo así, ¿no? Y dentro de la ocupación hay dos especies, por decirlo así. La ocupación puede ser violenta o pacífica. Y violencia o pacífica no usados en términos de la violencia física, sino es un concepto jurídico. Que quiere decir si se violenta o no se violenta la posesión de alguien respecto de esa tierra. Entonces, yo puedo ocupar una tierra violentando la posesión de alguien, que la posesión es otro término jurídico, que básicamente que la posesión es el que actúa con esa tierra y que la utiliza como si fuera el dueño y hace actos posesorios, que es otro término jurídico, ¿no? Así, por eso es medio un laberinto. Hoy vamos a introducir mínimamente, si no, para darte una pequeña respuesta, el viernes de la semana que viene prometo lo vamos a trabajar fuerte, pero entonces, ocupar puede ser violentando la posesión de alguien y es un delito, ¿sí? Que se llama usurpación, ¿sí? Y fíjense qué tan importante es la posesión, que no es propiedad, la posesión de una tierra, que el Código Penal, en el artículo 181, que es donde penaliza la usurpación, dice que el que con amenaza, clandestinidad, violentar la posesión de otro. O sea, por esto vuelve también, es muy importante porque aún los poseedores pueden ser víctimas y denunciar usurpación por un tercero. Claro. Es tan importante la posesión. Claro, por eso lo que busco es un terreno fiscal, ¿no? Pero el tema de los terrenos fiscales se reparten entre ellos y uno lo tiene esperando. Vamos a empezar a derribar mitos como locos, porque el terreno fiscal, ¿qué es terreno fiscal? O sea, después vamos a hablar de, si pagás 20 años los impuestos, vamos a empezar a derribar mitos con todo eso, lo jurídico. Hay una ley que se llama usurpación. La ocupación puede ser violentando una posesión y es un delito, ¿sí? Que el propietario esté haciendo posesión de su tierra y vos la violentes y sea un delito, que un poseedor esté haciendo posesión de una tierra y vos la violentes y sea un delito, o puede ser pacífica, cuando no violentas una posesión y es un derecho. La diferencia es abismal. O un delito o un derecho, digamos, ¿no? O sea, son los dos opuestos. Si es un delito es una usurpación, si es ejercicio de un derecho te lleva a la usucapión, que además son parecidos los términos, parece una joda. Usurpación contra usucapión. La usucapión, el juicio de usucapión, es el juicio que vos podés hacer pasados 20 años de ocupar, pacífica, pública, continuada. ¿No son 10 ahora? No. 20 años, el caso de los 10 es una situación muy particular que no se da nunca. Vos estás hablando probablemente de la ley Pierri, pero eso es otra cosa. Eso es ley de provincia de Buenos Aires. Muy claro no tengo. Por eso, hay mucha confusión que yo voy a tratar de ir... Justo título debe ser. Sí, justo título. Justo lo que estaba hablando vos, justo título, es una situación que no se da nunca, prácticamente, ¿sí? Muy poco se da. Por eso no la quiero tocar porque va a confundir. Son 20 años de ocupación
pacífica, continuada, pública, es decir, que sea conocida la ocupación, sobre todo, en realidad, pública se refiere que sea o que pueda ser conocida. Esto quiere decir que yo no la esté ocultando al verdadero dueño, entonces el verdadero dueño nunca se pudo haber enterado y que alguien le estaba ocupando la tierra. Y el verdadero dueño tiene 20 años para recuperar la tierra, es un régimen bastante generoso. Sí, pasa mucho allá que las tierras quedan abandonadas. Y... Tierra fiscal es tierra del Estado, te referirías vos. Puede ser nacional, puede ser provincial, puede ser municipal. El Estado tiene dos tipos de tierra, dos tipos de propiedad, pública o privada. ¿Sí? Son dos regímenes distintos. La propiedad pública del Estado son calles, veredas, plazas. No es usucapible, o sea, por más que vos la ocupes y la ocupes 150 años, si al 150 años y un día viene el Estado y te quiere desalojar, te va a desalojar. Porque es pública. Pero el Estado también es propietario de tierra en forma privada. ¿Sí? Muchas veces, que acá se ha visto un montón, este gobierno hizo un desastre con la propiedad pública, el gobierno local de la Ciudad de Buenos Aires hizo un desastre con la propiedad pública. Salieron a liquidar inmuebles y todo, que eran parte del gobierno local de la Ciudad de Buenos Aires y la vendieron por 2,50 mangos. Esa es propiedad privada del Estado. Y entra en el régimen de la propiedad privada como cualquier otro. Al Estado, la propiedad privada se le puede ocupar y se le puede usufructuar. Pasados los 20 años, igual que cualquier privado. La tierra pública nunca se va a poder usufructuar. Fiscal. Es un género y después tenemos que distribuir si es que estamos hablando. Claro, sí, capaz que no es el primer mito. Los conceptos y no lo puedo expresar. Esto va a pasar todo el tiempo. No pienso en ir a coparle la tierra a alguien que... No te lo tomes personal, está claro que vos no lo vas a entender, pero porque hay confusión. Bueno, sí, no se entiende capaz en general. El tema legal, ¿qué pasa con las tierras privadas que no tienen los impuestos pagados por 50 años o 20 años o el tiempo que sea? ¿En qué rango se figura? ¿Cómo figura eso? Lo que puede pasar es que venga el Estado y te le haga un juicio al propietario para cobrarle los impuestos. Pero en términos de lo que nos importa a nosotros, nada. A ver, nada. Voy a corregir un poquito. A la hora de discutir frente a un privado, si yo estoy, de nuevo, haciendo una ocupación violenta o haciendo una ocupación pacífica, ¿sí? Que es, de nuevo, diferenciar en si estoy cometiendo un delito o si estoy ejerciendo un derecho, son los abismos, ¿sí? Y que en la justicia no entienden un culo, de paso. ¿Sí? De paso. ¿Sí? Los impuestos te vienen a dar un indicador de que el propietario no está haciendo posesión de su propia tierra. Porque propiedad es una cosa y posesión es otra. Vos podés ser propietario sin tener la posesión porque la tenés ocupada hace años con una persona que está ejerciendo la posesión sobre esa tierra, ¿sí? O podés ser el poseedor, que estás haciendo poseedor de una tierra durante muchos años y no ser el propietario, ¿sí? Entonces son dos términos distintos. Y el que sobre todo le va a importar a la ley es la posesión. La propiedad también, de recontra. La propiedad privada es la base del sistema capitalista. No, claro. Y la posesión en realidad es el instrumento del juicio de usucapión, está pensado para eso, es para que puedan reinsertarse en el mercado tierras que si no quedarían fuera del mercado. De hecho lo estaba haciendo las inmobiliarias, en este caso esto hablo de Bariloche. Sí. El valor de la tierra en Bariloche obviamente se disparó hace unos años. Las inmobiliarias, utilizando, bueno, obviamente conocimiento y contactos, se estaba quedando con tierras, pero cientos de hectáreas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, capaz que si estuviste por Río Negro sabrás que esa zona, no solo Bariloche, el Bolsón y toda la zona del valle. Sí, pero bueno, puntualmente en Bariloche empezaron las inmobiliarias a quedarse con tierras, entre comillas, con situación irregular de impuestos y muchos vecinos y amigos, bueno, de hecho hay un barrio completo que se instaló en una zona con cierta irregularidad, que era una sociedad que estaban algunos no se encontraban, otros no sabían dónde estaban, y bueno, se aprovechó ese agujero legal, entre comillas, que había, y se ocuparon 120 terrenos. Hoy hay un barrio constituido que logró su derecho y todo. Pero bueno, digo, fue un mecanismo que se utilizó y que creo que todavía quedan estas grietas que hoy hablabas, que creo que facilitan de alguna manera en algunos sitios, en otros lugares ya creo que eso se fue cerrando y las inmobiliarias también tienen justamente un poder enorme y bueno, obviamente amparadas. Es el mismo juego para todos. Claro. Las inmobiliarias también. Y de hecho hay productores en el campo que están sembrando soja hace 30 años en un lote que no es de ellos, de 1000 hectáreas y por ahí hacen un usucapión. Claro, juegos para todos. Voy, ¿no? Como que juegos para todos. El tema de la organización
popular para recuperar esos territorios de la misma forma, con los mismos medios que ellos tienen, que para eso hay que tener conocimiento legal. Yo lo que trato de aconsejar, o sea, hay un montón de averiguaciones que uno puede hacer previo a mandarse. Sí, yo me mandé de cabeza, te dije, mira, yo estoy viendo esta esquina. No, pero vos te mandaste al municipio. Sí. No, yo te digo previo a entrar a un predio, quiero decir. Antes de cortar un alambre y entrar... No, yo no hablo de cortar alambre tampoco, sino de terrenos que ni alambre tienen. Son bosques de 15 años. No, no es lo mismo un terreno que tiene un alambre que un terreno que no tiene alambre. Totalmente. Totalmente. Esa persona es un indicador, el alambre es un indicador, el impuesto es un indicador de que habría una posesión. Si no está alambrado... Si no está alambrado... A romper propiedad privada si voy a romper un alambre, o sea... Está bien, pero tiene que siempre que vos te vayan a acusar de un delito, tiene que haber una víctima de un delito. Entonces tiene que aparecer la persona a la que le hayas cortado el alambre. Si es un alambre para decir, que tiene 30 años... este alambre era mío. Bueno, igual eso no era mi idea. Son filas. Son cosas, muchas filas. Muchas filas. Para mí, por ejemplo, hablando de Bariloche, nosotros sufrimos mucho en General Rodríguez, un concejal de General Rodríguez que se llama Raúl Rojas, que es un hijo de puta, perdón, en realidad un hijo de yuta, que en Bariloche estafó a más de... El tipo, un gran negociador con la tierra, y su negocio llegaron hasta Bariloche, a 100 y pico de familias estafó allá. Busque, no, Raúl Rojas en Bariloche, te va a un concejal de General Rodríguez. Nosotros lo sufrimos mucho, porque cuando nosotros empezamos con este campo, nos intentaron ganar y sacarnos el campo. Nos iniciaron causas penales, nos apretaron con la comisaría, nos tuvieron detenidos 5 horas, o sea, nos comimos pesadas, digamos, ¿no? Pero la pasamos y hoy estamos... Están en un terreno ocupado. Ocupados. ¿Sí? Es una ocupación. ¿O usurpación? Es que... No, es una ocupación. La usucapión en realidad es el juicio, es la forma de regularizarlo. En realidad nosotros estamos ocupando haciendo posesión, eso sería correcto el término, digamos, ¿sí? Pues yo te decía, nosotros hicimos usucapión. Te pregunté, ¿hicieron el juicio? Claro, no llegamos. O sea, por eso, porque la usucapión es el juicio, es el nombre del juicio. Juicio de usucapión. Si no, lo que estás haciendo es posesión. Posesión, siempre lo hicimos durante 5 años y bueno, era una posesión concreta, ¿no? Recontra. Sobre todo si ya pasamos el primer año, después vamos a explicar bien por qué. El primer año es clave. Además era impresionante porque teníamos aprietes de la policía, de los políticos, de punteros. O sea, era impresionante. Además, bueno, a ver, tráeme los papeles. Sí. Claro, no había papeles y había copias y truchas y bueno. No, y de hecho, puede venir otro, vos estás hace 5 años sin papel y puede venir otro con el papel más trucho que hay. No, pero tiene un papel. Claro. Que yo voy a decir algunos trucos también con eso, de algunas cosas que yo recomiendo y que yo instrumenté alguna serie de cosas que son muy buenas para sacar un papel. Bueno, siempre está bueno tener una escritura colectiva. Bueno, son truquitos y cosas que vamos a ir viendo, digamos. Ya circulan, digamos, porque yo la otra vez me llama un amigo, otra vez hace rato, me llama un amigo de Miramar y me dice, che, ¿sabes que me recomendaron un acta de escribano? Que es una forma de, perdón, que es una forma de tener un papel, que yo le digo, yo había hecho lo mismo en Tandil, ¿viste? Digo, ¿qué onda? Pero eso, ¿quién te lo pasó? ¿Y de qué figura? Me dice, a ver, boludo, sos vos el que está en el papel. Digo, pues ya empiezan a circular los documentos, ¿viste? Hace años. Pues. Pero digo, porque esa es una forma. Yo quiero llegar, eso es algo que si no entendemos muchas cosas antes, no vamos a entender bien cómo es ese papel. Que es básicamente un escribano al que vos vas y le decís, che, tomá nota de lo que te voy a decir. Yo soy un poseedor, nombre y apellido, DNI, tanto, pone todos tus datos, pone los datos de todo el lote, magnífico. Y cuando venga la policía a querer sacar, vas a sacar una escritura hecha por escribano. Claro, dice... es hacer lo mismo que hacen las inmobiliarias. No, porque ellos lo hacen trucho. Esto es... Claro, esto no es trucho. Es un derecho porque... Lo que yo te estoy diciendo es que vos tengas una escritura que se ve igual a la de una escritura de propiedad. La única diferencia es que el escribano dice, y vino tal persona y dijo, que es poseedor de... Pero te aseguro que el policía no entiende nada. Cuando vos le saques esa escritura, digo, no, tiene escritura. Tiene escritura. Escritura ni siquiera es un concepto. O sea, una escritura puede ser una escritura de donde vos le cantás. Vos le podés decir al escribano, toma nota, y empezás a cantar el arroz con leche, y el tipo va dejando nota del arroz con leche, ¿entendés? Y lo cierra y tiene los sellos y los papeles y el color verde, ese maravilloso. Bueno, de estos trucos hay mucho, digamos, que son trucos recontra serios. O sea, yo le digo a la gente, hagamos una averiguación seria previamente, no se manden. La idea no es que ustedes tengan que confrontar con cosas complicadas, ni tampoco que se la pasen, que hagan 5 años
6 años, que empiecen a construir y que construyan tu casa y que te comas el garrón de que venga el verdadero propietario y te saque. Es un garrón, 7 años, o sea, los esfuerzos que nos cuesta de esto. Y ya les anticipo que yo no trabajo con ocupaciones en la urbanidad, no en esto. Elijo, mi tiempo es finito y estoy para apoyar ocupaciones de tierra con fines de asentamiento de familias rurales. Si me hacen alguna consulta, si tengo tiempo la puedo consultar, digamos, no tengo problema. Pero apoyo la vuelta a bajar estas megalópolis. Entonces, dice, che, no, porque ¿sabés que tengo un departamento en Callao y Corrientes? O por ahí, si te digo, bueno, dale, vamos a hacer un negocio y hagámoslo y con esa guita vamos y financiamos otra cosa, ¿viste? Eso también. Porque muchas veces le he dicho a la gente, hay muchas situaciones. Por ahí hay gente que tiene 100 hectáreas y que nunca tuvo un solo papel, recontra paisano, y que vos por ahí también podés agarrar y decirle, sin cagarlo, o sea, tratar de dar una solución que sirva, y decirle, ¿por qué no le proponés? Yo te doy una mano. Si vos te comprometés a ir vos al juzgado, ir y venir, hacer todo el laburo que yo no puedo hacer, yo te hago los escritos, te firmo, proponele, por ahí yo te doy esa mano. O sea, si vos podés sacar de esas 100 hectáreas, que él se quede con 80 regularizadas, y vos te quedes con 20, no vos, digamos, vos y un grupo de gente o lo que fuera, no sé, o sea, estamos hablando de reciprocidades, ¿no? No estoy diciendo que hay que ir a cagar a ningún paisano, digamos, ¿no? De hecho, los que saben de un proyecto que tenemos ahora de 10 hectáreas en el que estamos trabajando muy duro, porque estamos resistiendo ciertos intentos de ocupaciones a 2 mujeres, que hace 40 y pico de años que están ahí, en la tierra, y que después de todo este quilombo vinieron a verme a casa y me dijeron, te regalamos la tierra, y yo, no. O sea, hace 43 años que ustedes están en la tierra, esta tierra es de ustedes, a mí el título no me importa, acá el que hace 40 años que está en la tierra es de esa familia. Entonces, ahora sí le dije, pero si vos querés realmente, no la querés más a la tierra, o sea, podemos conseguir seguramente un grupo de gente que te pague, no lo que vale la tierra, pero sí algo que te sirva también y empezar a encontrar reciprocidades. Y resultó una cosa muy buena, ¿viste? Porque están recontra contenta ella, porque de una situación que pensaban que perdían todo, que se acompañó, están recontra contenta un grupo de gente que está pensando que se está pudiendo aceptar. Se dan, ¿viste? ¿Qué sé yo? Después hay que tratar de ir con la vara de lo justo, digamos, hasta donde... que no la tengo yo, quiero decir, o sea, de las personas involucradas entiendan que están contentos con el acuerdo. Y acá están recontra felices. Porque además, con el avance de esta ciudad, ellas ven que iban a perder esa tierra y que se iba a hacer o una villa o se iban a llenar de lote, y ellas tienen sus vacas, tienen sus ovejas. No iban a poder, General Rodríguez. No iban a poder continuar con su vida rural. Entonces, esta alternativa es asentar gente que quiere vivir en un combinado entre gente que produce, gente que quiere hacer, ¿cómo se llama? Que tener caballos, pero no me salía, equinoterapia, hay uno que quiere hacer equinoterapia, hay otro que está buenísimo que hace la equinoterapia también, hay otro que hace en teatro también, que están en el proyecto, no voy a decir quién, digo, hay muchos proyectos que se dan y de repente esa ruralidad es magnífica. O sea, ¿se imaginan lo que es una ruralidad donde hay gente que... Casa de Barro, nosotros vivimos en Casa de Barro. ¿Se imaginan esa ruralidad combinada de repente con un productor, con alguien que tiene una equinoterapia, con alguien que simplemente está armando un centro donde quiera armar un centro cultural? Está buenísima esa ruralidad. A mí me encanta, ¿no? Y son otro tipo de ruralidad. No es ni esto, ni es otro tipo de ciudad, si quieren también. No podemos pretender que todo el mundo vuelva a producir su alimento. No va a pasar. No va a pasar. Entonces, volviendo un poco a lo jurídico, por ahí no nos queda mucho tiempo, pero sí llévense 2 conceptos muy claros. Ocupación es como la cabeza de esto. Puede ser un delito o puede ser un derecho. Y si es delito o es derecho, implica que haya violencia o no respecto de la posesión de alguien. Yo puedo entrar caminando sin violentar nada y estar violentando su posesión. Por eso la violencia no es física, es un término jurídico. Es violentar la posesión de otra persona. O no violentarla. Puedo cortar un alambre y entrar y no estar violentando posesión de nadie, a pesar de que haya cortado un alambre. Porque en el caso de Raúl Rojas a nosotros, este concejal se valió de su lugar de concejal y hizo la denuncia a la justicia que nosotros estábamos haciendo una usurpación del campo. Entonces yo iba a la fiscal, la doctora Cordiviola de Luján,
Fiscalía número 11, una basura. Yo voy a decir todo con nombre y apellido, de acá, y lo digo todo así toda mi vida, no tengo problema. Que no entiende nada, no entienden nada, porque los fiscales penales no entienden nada. Porque si hay algo que no puede un fiscal equivocarse es si el ejercicio de una persona es un derecho o es un delito. Es su función esencial. Y no saben diferenciar si lo que estás haciendo es un derecho o es un delito. O a veces sí lo saben, pero por su prejuicio de clase, como vas a ocupar una tierra, ¿no? No viene con esta. Entonces, por eso digo que son una basura. Porque entonces nos decía, no, pero ustedes no pueden estar ahí, están haciendo una usurpación. Le digo, pero escúcheme una cosa, ¿usurpación de qué? ¿A quién le usurpamos? Si el concejal vino y dijo, no, yo soy un funcionario público, él se quería quedar con la tierra, yo soy un funcionario público, estoy haciendo la denuncia como funcionario público. Bueno, ok, lo hiciste como funcionario público, se abrió la causa. Le pregunto a la fiscal, para que yo esté cometiendo un delito tiene que haber una víctima de ese delito. Para que yo esté violentando la posesión de alguien, tiene que haber un alguien. ¿Quién es ese alguien? Y no sé, el propietario. No, el propietario no. Pero nombre eso, y apellido. Previamente, me imagino vos siendo abogado, no te habrás ido a meter al terreno de alguien que sabés que hay un propietario. O sea, claro, usaste alguna herramienta para poder meterte a un terreno donde hay averiguaciones que se pueden hacer. Claro. Fue bastante kamikaze lo nuestro igual, pero hay bastante, porque los tiempos apremiaban. Nosotros en ese caso compramos una ocupación. Le compramos a un vecino que no tenía nada y que hacía 40 y pico años que estaba ahí. Pero fue muy kamikaze. ¿Sí? Ok. Conceptos estos nomás. Arranquemos de ahí y si quieren el viernes que viene seguimos de esa línea.